No se preocupe, don Héctor, yo me encargo de todo, usted nomás disfrute su vejez tranquilo. Fueron las palabras exactas que usó mi sobrino. Rodrigo, cuando le entregué los papeles de mi terreno para que me ayudara con unos trámites en el municipio, el mismo terreno que había comprado con 40 años de trabajo como mecánico, sudando bajo capós de coches desde que tenía 17 años. No me lo pidió prestado, no me dijo que lo iba a usar para algo más. Simplemente me aseguró que él se encargaría de renovar unos permisos y que yo no tenía por qué molestarme en ir hasta las oficinas, que para eso estaba la familia para... Yo le creí porque era mi sobrino, el hijo de mi hermana difunta, el muchacho al que yo mismo había ayudado a conseguir trabajo cuando más lo necesitaba, y porque jamás pensé que alguien de mi propia sangre pudiera traicionarme de esa manera tan vil. Me llamo Héctor Villaseñor Campos. Tengo 74 años y nací en Celaya, Guanajuato, donde el sol pega duro y la gente trabaja más duro todavía. Toda mi vida me gané el pan como mecánico automotriz reparando motores, cambiando transmisiones, ensuciándome las manos con aceite y grasa desde la mañana hasta que caía la noche, construyendo mi vida tornillo por tornillo. Mi esposa Hortensia descansó en paz hace 6 años, y desde entonces la casa se siente más grande y más vacía. Pero nunca me faltó el calor de la familia porque siempre tuve cerca a mis sobrinos, especialmente a Rodrigo, que venía seguido a platicar conmigo, a pedirme consejos, a compartir un café en la terraza mientras me contaba de sus proyectos. Nunca tuve hijos propios, así que Rodrigo y sus hermanos se volvieron como mis muchachos, y yo les di todo el cariño y el apoyo que un tío puede dar, creyendo que la sangre y el respeto eran cosas que se llevaban en el corazón. El terreno del que les platico no era cualquier pedazo de tierra, era mi patrimonio completo, mi herencia, el resultado de 40 años levantándome a las 5 de la mañana para abrir el taller, de quedarme hasta tarde reparando motores cuando hacía falta, de ahorrar cada peso que podía guardando en una lata de galletas, porque nunca confié mucho en los bancos. Compré ese terreno hace 20 años, en las orillas de Celaya. Un predio de 1000 metros cuadrados donde pensaba construir una casita para Hortensia y para mí, donde ella podría tener su jardín con rosas, y yo tendría mi taller propio sin tener que pagarle renta a nadie. Hortensia y yo platicábamos seguido sobre cómo sería esa casa, con su cocina grande donde ella prepararía mole los domingos, con su patio trasero donde yo podría trabajar en mis proyectos sin molestar a nadie, soñando con una vejez tranquila, rodeados de familia. Pero la vida tiene sus planes y Hortensia se fue antes de que pudiéramos construir nada, dejándome solo con ese terreno vacío que se convirtió en mi único tesoro, en lo único que me quedaba de todos esos años de trabajo. Rodrigo siempre supo del terreno porque yo le platicaba de mis planes, de cómo algún día iba a construir aunque fuera una casita sencilla, de cómo ese predio era mi seguridad para cuando ya no pudiera trabajar. Él me decía que era una excelente inversión, que ese terreno valía mucho porque la ciudad estaba creciendo hacia esa zona, que yo había sido muy inteligente al comprarlo cuando todavía estaba barato. Yo me sentía orgulloso cuando me decía esas cosas, sintiendo que mis decisiones habían sido las correctas, que todo ese esfuerzo valía la pena. Recordé cuando Rodrigo tenía apenas 12 años, y yo lo llevaba al taller los sábados, enseñándole a cambiar aceite, a limpiar bujías, viendo cómo sus ojos brillaban de admiración cuando le explicaba cómo funcionaba un motor, diciéndome: «Tío Héctor, usted sabe de todo», con esa sonrisa limpia que tienen los chamacos cuando todavía no conocen la maldad del mundo. Todo empezó a cambiar hace como 8 meses, cuando un día Rodrigo llegó a mi casa más temprano que de costumbre, trayendo pan dulce de la panadería, y con esa sonrisa que yo conocía bien. Me dijo que necesitaba platicar conmigo de un asunto importante, que había estado pensando mucho en mi situación, en cómo yo ya estaba grande para andar preocupándome por trámites y papeleos. Nos sentamos en la terraza como siempre hacíamos, tomando café de olla que yo preparaba todas las mañanas, en la estufa que Hortensia me había enseñado a usar. Y él me explicó que en el municipio estaban pidiendo actualizar los permisos de uso de suelo de todos los terrenos en esa zona, que si yo no lo hacía pronto me podían multar o hasta quitarme el predio. Yo me asusté porque no sabía nada de esos trámites, porque las oficinas del gobierno siempre me han parecido un laberinto donde uno se pierde entre papeles y ventanillas. Y él vio mi preocupación y me puso la mano en el hombro diciéndome que no me agitara, que para eso estaba él, que yo le diera los papeles, y él se encargaba de todo. Don Lauro, mi compadre del taller de enfrente, me vio cuando Rodrigo se fue ese día y me preguntó qué había venido a hacer el muchacho, si todo estaba bien. Yo le platiqué del asunto de los permisos y don Lauro se quedó pensativo un rato antes de decirme: «Héctor, no quiero meterme donde no me llaman, pero ten cuidado con esos trámites, asegúrate de que todo quede a tu nombre, no vaya a ser que después haya problemas». Yo le dije que no se preocupara, que Rodrigo era de confianza, que era como mi hijo. Pero don Lauro nomás movió la cabeza y me dijo que la confianza estaba bien, pero que los papeles debían estar en orden, que él había visto muchos casos de familias que se peleaban por terrenos y propiedades. En ese momento no le di mucha importancia a sus palabras porque yo estaba seguro
de que Rodrigo jamás me haría nada malo, que la sangre era más fuerte que cualquier papel. Pero ahora esas palabras de don Lauro me retumban en la cabeza como campanas de advertencia que no supe escuchar a tiempo. Le entregué a Rodrigo la escritura original del terreno, los comprobantes de pago del predial de los últimos años, mi identificación oficial y todos los papeles que él me pidió, confiando en que estaba haciendo lo correcto. Él me dio un recibo escrito a mano donde decía que había recibido los documentos para hacer trámites municipales. Firmó con su nombre completo y me dijo que en 2 semanas máximo tendría todo listo, que no me preocupara por nada. Yo guardé ese recibo en mi cartera sintiendo un poco de alivio porque ya no tendría que andar batallando con oficinas y trámites, porque confiaba en que mi sobrino me cuidaría como yo lo había cuidado a él cuando era chamaco. Si ustedes están escuchando esta historia y han pasado por algo parecido, si alguna vez confiaron en alguien que traicionó esa confianza, entonces ya saben lo que viene. Y si apenas están empezando a sospechar de alguien cercano, quédense hasta el final porque lo que pasó después puede ayudarlos a no cometer el mismo error que yo cometí. Las 2 semanas pasaron y Rodrigo no apareció con los papeles. Así que yo le marqué por teléfono y me dijo que había un retraso en las oficinas, que ya saben cómo son esas cosas del gobierno, que me diera otros 15 días. Yo le dije que estaba bien, que no había prisa, confiando todavía en que todo iba por buen camino. Pasó un mes completo y cuando volví a llamarle me dijo que necesitaba mi firma en unos documentos adicionales, que si podía pasar por su casa al día siguiente para firmar. Yo fui caminando desde mi casa hasta la suya porque me gusta caminar temprano cuando el aire todavía está fresco, llevando mi termo con café pensando que íbamos a platicar un rato como siempre hacíamos. Pero cuando llegué Rodrigo estaba apurado. Me puso enfrente unos papeles y me dijo que firmara ahí y ahí, señalando con el dedo sin darme tiempo de leer bien qué decían esos documentos. Yo firmé donde Rodrigo me indicó porque confiaba en él, porque nunca pensé que mi propio sobrino me estaría engañando. Porque cuando uno ha trabajado toda la vida con las manos y no está acostumbrado a leer papeles llenos de letras chiquitas y palabras complicadas, uno confía en que la familia no te va a hacer daño. Rodrigo recogió los documentos rápido, los guardó en una carpeta café que tenía sobre la mesa y me dijo que ya con eso quedaba todo listo, que en unos días me regresaría mis papeles originales y los nuevos permisos actualizados. Me ofreció un vaso con agua. Platicamos apenas 5 minutos sobre cosas sin importancia y luego me dijo que tenía que salir a una cita importante. Así que yo me despedí y regresé a mi casa sintiendo que había cumplido con mi parte, sin saber que acababa de firmar algo que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron 3 semanas más y Rodrigo dejó de contestarme las llamadas. Sus mensajes se volvieron escasos y cuando lograba hablar con él, siempre tenía una excusa diferente. Que estaba muy ocupado con trabajo, que los trámites se habían atrasado otra vez, que ya pronto me daría noticias. Yo empecé a sentir una incomodidad en el pecho. Una sensación rara que no podía explicar pero que me mantenía despierto por las noches, dándole vueltas al asunto mientras miraba el techo de mi recámara preguntándome por qué Rodrigo estaba tan evasivo. Don Lauro me veía preocupado en el taller y me preguntaba si ya había recuperado mis papeles. Y cuando le decía que no, él fruncía el ceño y me repetía que fuera al municipio a preguntar directamente qué trámites se habían hecho a mi nombre, que no esperara más. Una mañana de martes, después de tomar mi café y darle muchas vueltas al asunto, decidí que don Lauro tenía razón y que necesitaba ir personalmente a las oficinas del municipio a averiguar qué estaba pasando con mi terreno. Me puse mi camisa limpia, agarré mi identificación y caminé hasta el centro de Celaya donde están las oficinas de catastro y uso de suelo, sintiendo los nervios en el estómago pero diciéndome que todo iba a estar bien, que seguramente era nomás mi imaginación. Llegué a la ventanilla y le expliqué al empleado que venía a preguntar por el estado de unos permisos que mi sobrino había tramitado a mi nombre. Le di mis datos y el número de cuenta predial de mi terreno. El empleado revisó en su computadora durante varios minutos que a mí me parecieron eternos. Luego levantó la vista con cara de confusión y me dijo que ahí no aparecía ningún trámite reciente a mi nombre, que lo último registrado era el pago del predial del año anterior. Yo sentí que el piso se movía debajo de mis pies, que algo no estaba bien, pero todavía no sabía exactamente qué era. Así que le pregunté al empleado si podía revisar otra vez, si tal vez estaba bajo el nombre de mi sobrino Rodrigo Maldonado Villaseñor. El empleado volvió a teclear en su computadora y esta vez su cara cambió completamente. Me miró con una expresión extraña y me preguntó si yo era Héctor Villaseñor Campos, el propietario registrado del predio en cuestión. Yo le dije que sí, que ese era mi terreno desde hace 20 años. Y entonces él giró su pantalla para que yo pudiera ver, y me dijo que, según el sistema, hace 3 semanas se había iniciado un proceso de compraventa de ese terreno, que había un contrato preliminar registrado donde aparecía Rodrigo Maldonado como vendedor autorizado mediante un poder notarial. Yo me quedé paralizado, sintiendo como la sangre se me iba de la cara,
preguntándole que cómo era posible eso si yo nunca había dado ningún poder notarial para vender nada. El empleado me explicó que ahí en el sistema aparecía un documento notariado, donde supuestamente yo le otorgaba a Rodrigo facultades amplias para administrar y enajenar el terreno, que ese documento tenía mi firma y estaba certificado por un notario de la ciudad. Yo le dije que eso no podía ser cierto, que yo nunca había ido a ninguna notaría, que lo único que había firmado eran unos papeles en la casa de Rodrigo que él me dijo que eran para actualizar permisos. El empleado me miró con lástima y me sugirió que fuera inmediatamente con un abogado y que pidiera copia certificada de todos los documentos que aparecían en el expediente. Porque según lo que él veía, mi terreno estaba en proceso de venderse a una constructora y la operación estaba bastante avanzada. Me dio un papel con el número de expediente y el nombre de la notaría donde supuestamente se había hecho el poder. Y yo salí de esa oficina caminando como zombie, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Caminé por las calles de Celaya sin rumbo durante no sé cuánto tiempo, sintiendo que me habían metido el puño en el estómago y me habían sacado todo el aire de los pulmones. Recordé cuando Rodrigo tenía 16 años y se quedó sin trabajo. Cómo llegó a mi taller pidiéndome ayuda con los ojos llorosos, diciéndome: tío, usted es el único que me puede echar la mano. Mi mamá está enferma y necesito trabajar para ayudarla. Yo lo contraté como ayudante en el taller. Aunque apenas tenía dinero para pagarle, le enseñé el oficio. Lo traté como si fuera mi propio hijo, y ahora ese mismo muchacho al que yo había ayudado estaba vendiéndome mi terreno a mis espaldas. Estaba usando mi confianza y mi firma para robarme lo único que me quedaba de toda una vida de trabajo. Me pregunté en qué momento ese chamaco noble y agradecido se convirtió en este hombre capaz de traicionar a su propio tío que lo había criado casi como padre. Fui directo a la casa de Rodrigo con el papel que me había dado el empleado del municipio arrugado en mi mano, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que me apretaba el pecho. Toqué su puerta con fuerza, 1, 2, 3 veces hasta que finalmente abrió con cara de sorpresa al verme ahí parado con esa expresión, que seguramente dejaba ver todo lo que yo estaba sintiendo. Le pregunté si podíamos hablar y él miró hacia adentro de su casa antes de salir al porche, cerrando la puerta detrás de él como si no quisiera que alguien más escuchara lo que íbamos a platicar. Yo le mostré el papel y le dije que acababa de venir del municipio, que me habían dicho que mi terreno estaba en venta, que había un poder notarial que yo nunca había dado. Rodrigo se puso pálido, pero intentó mantener la calma. Me dijo que yo estaba malinterpretando las cosas, que sí, efectivamente había encontrado un comprador interesado en el terreno, pero que era una oportunidad increíble, que me iban a pagar muy bien y que él estaba haciendo todo eso por mi propio bien. Le pregunté cómo podía ser por mi bien, si yo nunca había dicho que quería vender, si ese terreno era lo único que me quedaba, si él sabía perfectamente que ahí estaban enterrados mis sueños con Hortensia. Rodrigo cambió de tono y me dijo que yo ya estaba muy viejo para estar preocupándome por un terreno baldío, que era mejor venderlo ahora, que valía buen dinero, que con lo que nos dieran yo podría vivir tranquilo mis últimos años sin tener que batallar. Yo sentí que me hervía la sangre al escucharlo hablar de mis últimos años, como si yo ya estuviera acabado, como si fuera un estorbo que había que resolver rápido. Le dije que dónde estaban mis papeles originales, que quería recuperar mi escritura inmediatamente, y él me contestó que los documentos estaban en la notaría como parte del proceso de venta, que ya no se podía echar para atrás porque había firmado un contrato preliminar y si nos retractábamos tendríamos que pagar una multa muy grande. Yo no sabía si echarme a llorar o gritarle con todas mis fuerzas, pero me contuve porque todavía tenía la esperanza de que esto fuera un malentendido terrible que se podía arreglar. Le dije que yo nunca había autorizado ninguna venta, que los papeles que firmé en su casa me los presentó como documentos para actualizar permisos, no como un poder para vender mi propiedad. Rodrigo evitó mirarme a los ojos y me dijo que yo había firmado, sabiendo lo que firmaba, que él me había explicado todo claramente, inventando una versión completamente diferente de lo que había pasado ese día en su casa. Ahí fue cuando entendí que mi sobrino no solamente me había traicionado, sino que estaba dispuesto a mentir descaradamente para justificar lo que había hecho, que ya no quedaba nada del muchacho honesto que yo creía conocer. Le dije que esto no se iba a quedar así, que yo iba a buscar ayuda legal, que no me iba a dejar robar lo que era mío. Y Rodrigo se rió con una risa amarga y me dijo que hiciera lo que quisiera, que de todos modos los papeles estaban en orden y firmados por mí, que ningún abogado iba a poder hacer nada. Me dio la espalda y entró a su casa cerrando la puerta con fuerza, dejándome ahí parado en su porche sintiendo que acababa de perder no solamente mi terreno, sino también al sobrino que yo tanto quería, al muchacho que había sido como mi hijo. Caminé de regreso a mi casa con las piernas temblorosas, con un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar bien, sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre, pero
sin tener todavía claro qué iba a hacer para defenderme. Esa noche no dormí ni un segundo dándole vueltas y vueltas al asunto, revisando mentalmente cada palabra que Rodrigo me había dicho, cada papel que había firmado, tratando de entender cómo había sido tan tonto de no ver las señales. Don Lauro tenía razón cuando me advirtió que tuviera cuidado, pero yo estaba tan seguro de que la familia era sagrada, de que la sangre no traicionaba, que ignoré todas las banderas rojas que ahora me parecían tan obvias. Me levanté antes del amanecer. Me preparé mi café de olla como todas las mañanas tratando de mantener alguna rutina que me diera algo de normalidad. Y mientras veía el sol salir desde mi terraza, tomé la decisión de que no me iba a quedar con los brazos cruzados, que iba a pelear por lo que era mío aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Porque defender lo que uno construyó no es venganza, es dignidad. Y yo no vine a este mundo a dejar que nadie me pisoteara, mucho menos alguien de mi propia sangre. A la mañana siguiente fui a buscar a don Lauro apenas abrió su taller. Necesitaba platicar con alguien que me conociera bien y que supiera darme un consejo sincero, sin juzgarme por haber sido tan confiado. Don Lauro me sirvió un café en un vaso desechado de esos que siempre tenía guardados. Nos sentamos en las sillas viejas que él tenía afuera de su local y le conté todo lo que había pasado. Desde el momento en que Rodrigo me pidió los papeles hasta la conversación del día anterior donde prácticamente me había dicho que ya no podía hacer nada. Don Lauro me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza con tristeza. Y cuando terminé de hablar me puso la mano en el hombro y me dijo: Héctor, esto es fraud. Lo que tu sobrino hizo tiene nombre y apellido. Y no te puedes quedar así nomás esperando a que te quiten tu patrimonio. Me recomendó que fuera inmediatamente con el licenciado Durán, un abogado que tenía su despacho a 3 cuadras de ahí y que era conocido por ayudar a gente trabajadora como nosotros, que no cobraba fortunas y que era derecho en sus tratos. Don Lauro me dijo que él mismo lo acompañaría si yo quería, pero yo le agradecí y le dije que necesitaba hacer esto solo, que era mi problema y mi responsabilidad arreglarlo. Caminé hasta el despacho del licenciado Durán con el papel arrugado del municipio en una mano y mi identificación en la otra, sintiendo los nervios pero también una determinación nueva que no había sentido en mucho tiempo, como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de años de estar dormido. El licenciado Durán era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y un escritorio lleno de expedientes que hablaban de una vida dedicada a defender a gente como yo. Le conté mi historia completa sin dejarme nada. Le mostré el recibo que Rodrigo me había dado cuando recibió mis documentos. Le expliqué que los papeles que firmé en su casa me los presentó como trámites de permisos municipales y no como un poder notarial para vender. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas en una libreta amarilla. Y cuando terminé de hablar se quedó pensativo un momento antes de decirme que la situación era seria, pero que había cosas que podíamos hacer. Que lo primero era conseguir copias certificadas de todos los documentos que aparecían en la notaría y en el municipio, para ver exactamente qué había firmado y qué alcance tenía ese supuesto poder notarial. Me explicó que si yo podía demostrar que había sido engañado, que firmé sin saber realmente qué estaba firmando, podríamos iniciar un proceso legal para anular ese poder y detener la venta. Pero que necesitábamos movernos rápido porque una vez que la operación se concretara y se registrara el cambio de propietario en el registro público, sería mucho más difícil revertir las cosas. Me dijo que sus honorarios serían de 10,000 pesos por todo el proceso, que podía pagarle la mitad ahora y la otra mitad cuando termináramos. Y aunque era dinero que yo no tenía muy suelto porque vivía de mi pensión y de algunos trabajitos que hacía en el taller, le dije que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer porque ese terreno valía mucho más que cualquier cantidad de dinero, porque era mi única herencia y no iba a permitir que me la robaran así nomás. Salí del despacho del licenciado sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente solo en esto, que había alguien que me podía ayudar a pelear la batalla legal que se venía. Recordé cuando Rodrigo tenía como 20 años y se metió en un problema con unos muchachos del barrio que le debían dinero de un negocio que había salido mal, como llegó a mi casa asustado pidiéndome que lo ayudara, diciéndome: «Tío, usted es el único en quien confío. Usted siempre me ha sacado de apuros». Yo hablé con esos muchachos, arreglé el problema sin violencia. Pagué parte de lo que Rodrigo debía de mi propio bolsillo para que no le fueran a hacer algo malo. Y él me abrazó ese día con lágrimas en los ojos diciéndome que me iba a pagar hasta el último peso, que nunca iba a olvidar lo que había hecho por él. Me pregunté cómo ese mismo muchacho que lloraba de agradecimiento ahora podía verme a los ojos y mentirme tan descaradamente. ¿En qué momento la gratitud se convirtió en traición? Pasé esa semana juntando el dinero para pagarle al licenciado. Vendí algunas herramientas viejas del taller que ya no usaba. Saqué de mis ahorros lo que tenía guardado para emergencias y le pedí prestados 2,000 pesos a don Lauro, que me los dio sin siquiera preguntarme para qué los necesitaba, porque él sabía perfectamente la situación en la que yo estaba. Cada peso que juntaba lo hacía pensando en Hortensia,
en cómo ella había soñado con esa casita en el terreno, en las tardes que pasamos platicando sobre los rosales que sembraría en el jardín y el patio, donde yo tendría mi taller propio. No podía permitir que esos sueños, que esa memoria, que ese pedazo de tierra que representaba toda una vida de trabajo, se perdiera por la ambición de alguien que se suponía que me quería. El licenciado Durán consiguió las copias certificadas de los documentos y me las mostró en su despacho una semana después. Y al verlas sentí que se me revolvía el estómago. Ahí estaba mi firma, clara y legible, en un documento notarial que decía que yo le otorgaba a Rodrigo Maldonado Villaseñor poderes amplios y suficientes para administrar, vender, enajenar y disponer de mi terreno como él considerara conveniente. El papel tenía sellos oficiales, la firma del notario, todo parecía estar en orden legal, pero yo sabía que nunca me habían explicado que estaba firmando eso, que Rodrigo me había engañado haciéndome creer que eran documentos diferentes. El licenciado me explicó que esto complicaba las cosas porque era mi firma en un documento notariado, pero que todavía podíamos argumentar que hubo dolo, que fui víctima de engaño, que Rodrigo aprovechó mi edad y mi confianza para hacerme firmar algo que yo no entendía. También había un contrato preliminar de compraventa donde Rodrigo, actuando con ese poder que yo supuestamente le había dado, se comprometía a venderle mi terreno a una constructora llamada Desarrollos del Bajío por la cantidad de 800,000 pesos. El licenciado me dijo que esa era una cantidad ridículamente baja para un terreno de 1,000 metros en esa zona, que mi propiedad valía fácilmente el doble o hasta el triple, y que eso demostraba que Rodrigo no estaba actuando en mi beneficio como él decía, sino en el suyo propio. Me explicó que probablemente Rodrigo tenía un acuerdo por debajo de la mesa con la constructora, que seguramente le estaban dando una comisión o un pago extra por conseguir el terreno a ese precio tan bajo, que todo esto apestaba a corrupción y aprovechamiento desde cualquier ángulo que lo viéramos. Esa tarde, después de salir del despacho del licenciado, caminé sin rumbo por el centro de Celaya viendo a la gente pasar, las familias con sus hijos, los viejitos en la plaza platicando tranquilos, y me sentí completamente fuera de lugar, como si yo ya no perteneciera a ese mundo donde la gente confiaba en sus familias y vivía en paz. Me senté en una banca de la plaza principal, la misma plaza donde Rodrigo y yo habíamos venido tantas veces cuando él era chamaco, donde le compraba raspados de limón y nos sentábamos a platicar sobre la vida, sobre su sueño, sobre cómo algún día él iba a ser alguien importante y me iba a agradecer todo lo que yo había hecho por él. Aunque, ironía que ahora yo estuviera sentado en esa misma banca pero sintiéndome traicionado y robado por ese mismo muchacho al que tanto había querido. Don Lauro me encontró ahí como una hora después, se sentó a mi lado sin decir nada durante un rato largo, nomás acompañándome en silencio, como hacen los buenos amigos que saben cuando las palabras sobran. Finalmente me dijo: Héctor, yo sé que estás sufriendo. Yo sé que esto te duele más por quien te lo hizo que por lo que te están quitando, pero tienes que ser fuerte ahora, tienes que pelear esto hasta el final porque si te dejas vas a terminar sin nada, y encima con el corazón roto. Yo asentí con la cabeza sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas que me aguanté, porque los hombres de mi generación fuimos criados para no llorar, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Esa noche, solo en mi casa, saqué una libreta vieja que tenía guardada en un cajón, y empecé a escribir todo lo que recordaba de mi relación con Rodrigo, cada vez que lo había ayudado, cada consejo que le había dado, cada peso que había invertido en él, pensando que estaba construyendo una relación familiar sólida. Escribí sobre las veces que lo defendí cuando otros familiares lo criticaban, sobre las navidades que pasó en mi casa cuando su mamá estaba enferma, sobre las palabras de agradecimiento que me decía y que yo creía sinceras. Escribí todo eso no para torturarme, sino para tener un testimonio claro de que yo había actuado siempre de buena fe, de que mi confianza había sido traicionada, de que esto no era un malentendido, sino una traición calculada y fría. Al día siguiente, el licenciado Durán me llamó para decirme que había presentado un escrito ante la notaría solicitando la suspensión temporal del proceso de venta mientras investigaba si yo había sido engañado al firmar el poder notarial. Me explicó que esto no detenía todo automáticamente, pero que ponía presión sobre Rodrigo y sobre el notario que había certificado el documento, que ahora ellos tendrían que demostrar que todo se había hecho correctamente y que yo había firmado con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Me dijo que esperáramos unos días a ver cómo reaccionaban Rodrigo y la constructora, que probablemente intentarían acelerar la venta o buscarían algún arreglo para evitar problemas legales mayores. No tuve que esperar mucho para la reacción. 2 días después Rodrigo llegó a mi casa furioso, tocando la puerta con fuerza, gritando desde afuera que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Yo abrí la puerta y lo encontré con la cara roja de coraje,
con un papel en la mano que resultó ser el escrito que el licenciado había presentado. Me reclamó que cómo era posible que yo hubiera metido a un abogado en esto, que estábamos en familia y estos asuntos se arreglaban en familia, que yo lo estaba haciendo quedar mal con la constructora y con el notario. Yo lo dejé hablar hasta que se quedó sin palabras, y entonces le dije con toda la calma que pude juntar que él había dejado de tratarme como familia el día que decidió engañarme y vender mi terreno a mis espaldas, que si él hubiera actuado como familia desde el principio me hubiera platicado honestamente sobre cualquier oferta, en vez de engañarme, haciéndome firmar papeles que yo no entendía. Rodrigo intentó cambiar de táctica y me dijo que todavía estábamos a tiempo de arreglar esto, que si yo retiraba la queja legal, él hablaría con la constructora para renegociar el precio y darme una cantidad más justa, que podíamos dividir el dinero y todos quedaríamos contentos. Yo lo miré a los ojos buscando, aunque fuera un rastro del muchacho que yo había criado, del sobrino que había sido como mi hijo, pero ya no encontré nada de eso. Solamente vi a un hombre desesperado por salvar su negocio turbio. Le dije que mi terreno no estaba en venta, que nunca había estado en venta, que lo único que yo quería era recuperar mis papeles y que él se olvidara de que ese predio existía. Rodrigo me miró con una mezcla de rabia y desprecio y me soltó palabras que me dolieron más que cualquier golpe físico. Me dijo que yo era un viejo terco y tonto, que estaba desperdiciando una oportunidad que no volvería a tener, que me iba a arrepentir de haberlo enfrentado de esta manera. Lo vi alejarse de mi casa caminando con pasos furiosos y supe que la batalla apenas estaba comenzando, que Rodrigo no se iba a dar por vencido fácilmente, porque tenía mucho que perder si la venta no se concretaba. Pero yo también tenía mucho que perder, tenía todo que perder en realidad, y por primera vez en muchos años sentí que estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias, porque la dignidad no tiene precio, y defender lo que uno construyó no es terquedad, sino justicia. Y yo ya había decidido que no iba a morir sabiendo que me dejé robar por alguien de mi propia sangre sin haber hecho todo lo posible por defender lo que era mío. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión, levantándome todas las mañanas a preparar mi café de olla como siempre había hecho, yendo al taller a hacer algunos trabajitos que me salían de vez en cuando, pero con la cabeza puesta todo el tiempo en el problema del terreno, preguntándome qué estaría haciendo Rodrigo, qué movimientos estaría planeando para tratar de salirse con la suya. Don Lauro me platicaba que algunos familiares de Rodrigo habían pasado por su taller preguntando por mí, queriendo saber por qué había metido abogados en un asunto familiar, tratando de convencerlo de que yo estaba exagerando las cosas. Él les contestó que no se metía en problemas ajenos, pero que conocía perfectamente mi versión de los hechos y que cada quien debía hacerse responsable de sus actos. Una tarde estaba yo en mi casa arreglando una licuadora que se le había descompuesto a una vecina, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar tanto, cuando tocaron a mi puerta con golpes suaves, y escuché una voz conocida que me hizo el corazón. Era Daniela, la hija de Rodrigo, mi sobrina nieta de 14 años, una chamaca noble que siempre me había tratado con cariño y respeto. Abrí la puerta y la vi ahí parada con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, con una mochila en el hombro y esa expresión de tristeza que tienen los muchachos cuando están viendo cosas que no deberían estar viendo a su edad. Le dije que pasara. Le serví un vaso con agua de Jamaica que siempre tenía en el refri y nos sentamos en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos platicado. Cuando ella era más chica y yo le ayudaba con sus tareas de matemáticas, Daniela me dijo con voz temblorosa que ella no debería estar ahí, que su papá la había prohibido que hablara conmigo, pero que no podía quedarse callada viendo lo que estaba pasando, porque yo siempre había sido bueno con ella, y no le parecía justo lo que le estaban haciendo. Me contó que había escuchado conversaciones entre su papá y su mamá, que Rodrigo estaba desesperado porque la constructora le había dado un ultimátum. Le habían dicho que si no concretaba la venta en los próximos 15 días, ellos se echarían para atrás, y él tendría que devolverles 50,000 pesos que ya le habían adelantado como anticipo. Daniela me explicó que su papá había gastado ese dinero en pagar deudas que tenía con el banco, que por eso estaba tan empeñado en que la venta se llevara a cabo, porque si no lo hacía iba a quedar debiendo dinero que no tenía cómo pagar. Me quedé frío al escuchar eso porque entonces todo empezaba a tener sentido. Rodrigo no había hecho esto no más por ambición sino por necesidad. Estaba desesperado por dinero y había visto mi terreno como la salida fácil a sus problemas, sin importarle que estaba destruyendo a su propio tío en el proceso. Daniela siguió contándome entre lágrimas que ella había intentado hablar con su papá, decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que él le había gritado que no se metiera en asuntos de adultos, que ella no entendía las presiones económicas que él tenía, que a veces en la vida había que tomar decisiones difíciles. Le pregunté a Daniela si ella sabía algo más sobre el notario o sobre los documentos que yo había firmado, y ella me dijo que había escuchado a su papá hablando por teléfono con alguien, diciendo que el viejo había firmado sin leer bien, que no había manera de que pudiera probar el engaño porque su firma estaba ahí clarita en todos los papeles. Abracé a Daniela
y le agradecí que hubiera tenido el valor de venir a contarme todo esto. Le dije que ella no tenía culpa de nada, que los problemas entre su papá y yo no debían afectarla a ella. Daniela me dijo llorando que ella me quería mucho, que yo siempre había sido como su abuelo porque su verdadero abuelo había muerto cuando ella era muy chica, que le dolía ver cómo su papá me estaba tratando. Recordé todas las veces que Daniela había venido a mi casa de niña, cómo yo le enseñaba a usar las herramientas del taller, cómo se reía cuando le dejaba apretar tornillos con el desarmador, cómo me decía tío Héctor, cuando sea grande voy a ser mecánica como usted, con esos ojos llenos de ilusión que tienen los chamacos antes de que la vida les enseñe que el mundo no siempre es justo. Después de que Daniela se fue, me quedé sentado en la cocina con el vaso de Jamaica a medio tomar, procesando toda la información que acababa de recibir. Ahora entendía la desesperación de Rodrigo. ¿Por qué estaba tan empeñado en acelerar la venta? ¿Por qué había reaccionado con tanta furia cuando yo metí al abogado? No era solamente ambición, era pánico. Miedo a las consecuencias de haberse gastado un dinero que no era suyo, apostando a que podría venderme el terreno sin que yo me diera cuenta, o sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Pero ese conocimiento no me dio ninguna satisfacción, al contrario. Me hizo sentir peor porque significaba que Rodrigo estaba dispuesto a hundirme para salvarse él, que mi bienestar no valía nada comparado con sus problemas económicos. Llamé al licenciado Durán y le conté lo que Daniela me había dicho, que Rodrigo había recibido un anticipo de 50,000 pesos de la constructora y que eso lo hacía aún más cómplice del fraude porque había recibido dinero por una propiedad que no era suya. El licenciado me dijo que esa información era oro puro para nuestro caso, que demostraba que Rodrigo tenía un interés económico directo en la venta y que no estaba actuando como mi representante sino como parte interesada en el negocio. Me explicó que íbamos a incluir esa información en nuestra demanda formal que presentaríamos la siguiente semana, que mientras más evidencia tuviéramos de que esto era un fraude planeado, más fuerte sería nuestra posición legal. Esa noche agarré la libreta donde había estado escribiendo mis memorias con Rodrigo y empecé una nueva sección donde anoté todo lo que Daniela me había contado, con fechas, nombres, montos, todo lo que pudiera servir como testimonio de lo que estaba pasando. Escribí también sobre mis sentimientos, sobre cómo dolía saber que alguien a quien yo quería tanto estaba dispuesto a destruirme por dinero, sobre cómo la necesidad económica no justificaba la traición, sobre cómo Rodrigo había tenido 1000 oportunidades de pedirme ayuda honestamente en vez de recurrir al engaño. Si él me hubiera dicho, tío, estoy en problemas económicos graves, necesito tu ayuda, yo hubiera encontrado la manera de apoyarlo como siempre lo había hecho, tal vez vendiendo el terreno pero juntos, con honestidad, respetando mi derecho a decidir sobre mi propio patrimonio. Los siguientes días empecé a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a guardar copias de todos mis documentos importantes en casa de don Lauro, por si acaso Rodrigo intentaba algo desesperado como entrar a mi casa a buscar papeles o evidencias. Puse mis cosas más valiosas en un lugar seguro, no porque valieran mucho dinero sino porque tenían valor sentimental. Fotos de Hortensia, recuerdos de mi vida, cosas que no quería que se perdieran en medio de esta guerra familiar. También empecé a anotar todas las llamadas telefónicas que recibía. ¿Quién me buscaba? Kyumi Dishien, creando un registro detallado de todo lo que estaba pasando porque el licenciado me había dicho que mientras más documentado estuviera todo, mejor para nuestro caso. Rodrigo intentó buscarme varias veces más, a veces mandando a otros familiares para que me convencieran de desistir, otras veces llamándome por teléfono con ofertas cada vez mejores. Primero ofreciéndome la mitad del dinero de la venta, luego 60%, finalmente hasta 70% con tal de que yo firmara los papeles y dejara que la operación se concretara. Pero yo ya había tomado mi decisión y no había marcha atrás. No se trataba del dinero ni del porcentaje. Se trataba de mi dignidad, de mi derecho a decidir sobre lo que era mío, de no permitir que nadie me tratara como si yo fuera un viejo tonto al que podían engañar y manipular. Cada vez que me llamaba yo le decía lo mismo, que retirara el poder notarial, que devolviera mis documentos originales, que cancelara la venta, y entonces podríamos empezar a platicar, pero él siempre colgaba furioso porque no era lo que quería escuchar. Una tarde estaba en el taller de don Lauro, ayudándole con un trabajo de soldadura cuando llegó. Un tipo en traje que preguntó por mí en don Lauro me avisó, y yo salí limpiándome las manos con un trapo lleno de grasa, preguntándole al tipo que se le ofrecía. El hombre se presentó como representante legal de Desarrollos del Bajío, la constructora que quería comprar mi terreno, y me dijo que venía a hacerme una propuesta directa, que ellos estaban dispuestos a pagarme 1.200.000 pesos por el terreno si yo firmaba los papeles esa misma semana y retiraba cualquier acción legal contra Rodrigo. Me ofreció el dinero como si fuera una cantidad enorme que yo no podría rechazar.
como si con eso pudiera comprar mi silencio y mi traición a mí mismo. Le dije al tipo que mi terreno no estaba en venta a ningún precio, que Rodrigo no tenía ningún derecho a haberlo ofrecido sin mi consentimiento, que ellos habían participado en un fraude al negociar con alguien que actuaba con poderes obtenidos mediante engaño. El representante me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Me dijo que ellos habían actuado de buena fe, que todos los papeles parecían estar en orden, que si yo seguía con esta actitud, iban a demandarme por incumplimiento de contrato. Yo me reí sin ganas y le dije que me demandaran lo que quisieran, que yo no había firmado ningún contrato con ellos, que el único responsable de todo este problema era Rodrigo, que les había vendido algo que no le pertenecía. El tipo se fue furioso y yo supe que acababa de cerrar otra puerta, que ahora no solamente tenía a Rodrigo en mi contra, sino también a una constructora, con abogados caros y ganas de pelear, pero ya no me importaba cuántos enemigos iba sumando en esta batalla, porque había aprendido algo fundamental en esos días de sufrimiento y traición, que la paciencia cuando se mezcla con memoria, se convierte en poder, que uno puede ser viejo pero no acabado, que defender lo que es tuyo no es terquedad, sino dignidad, y que a veces en la vida llega un momento donde tienes que plantarte firme y decir hasta aquí, no importa quién te presione o que te amenacen, porque si no defiendes lo que es tuyo, entonces no tienes nada, y yo prefería morir peleando por mi terreno que vivir sabiendo que me dejé robar sin hacer nada. El licenciado Durán me citó en su despacho un lunes por la mañana para revisar todos los documentos que habíamos recopilado y preparar la demanda formal que presentaríamos ante el juez. Llegué temprano como siempre hago, con mi carpeta donde guardaba todas las copias de papeles, recibos y anotaciones que había hecho durante las últimas semanas, sintiéndome nervioso pero también extrañamente tranquilo porque sabía que estaba haciendo lo correcto. El licenciado extendió todos los documentos sobre su escritorio y me fue explicando uno por uno qué significaba cada cosa, como el poder notarial que yo había firmado era excesivamente amplio, como las fechas de los documentos mostraban que todo se había hecho con una rapidez sospechosa, como si Rodrigo hubiera estado apurado por cerrar el negocio antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Me mostró el contrato preliminar de compraventa y me señaló una cláusula que decía que Rodrigo recibiría una comisión del 10% sobre el valor de venta, lo que significaba que de los 800,000 pesos que la constructora pagaría por mi terreno, Rodrigo se quedaría con 80,000 pesos aparte del anticipo de 50,000 que ya había recibido. El licenciado me explicó que eso demostraba claramente que Rodrigo no estaba actuando en mi beneficio, sino en el suyo propio, que un verdadero representante legal jamás se pondría comisiones sin el conocimiento expreso del dueño de la propiedad. Yo sentí que la sangre me hervía al darme cuenta de la magnitud del engaño. No solamente me estaba vendiendo mi terreno a un precio ridículamente bajo, sino que encima se estaba llevando una tajada grande del pastel. Todo mientras me decía que lo hacía por mi propio bien. El licenciado preparó una demanda, acusando a Rodrigo de fraude, falsedad en declaraciones ante notario y abuso de confianza, pidiendo la anulación inmediata del poder notarial y la cancelación de cualquier trámite de compraventa relacionado con mi terreno. También incluimos a la constructora como parte demandada porque habían participado en la operación, sabiendo o debiendo saber que había irregularidades, especialmente después de que yo había presentado el primer escrito y ellos habían intentado negociar directamente conmigo, en vez de detener el proceso como debían haber hecho. El licenciado me advirtió que esto iba a tomar tiempo, que los procesos legales en México son lentos y complicados, pero que teníamos un caso sólido, y que si yo estaba dispuesto a pelear hasta el final, él me acompañaría en cada paso del camino. Firmé la demanda con mano temblorosa, no por miedo, sino por la emoción de saber que finalmente estaba dando el paso definitivo para defenderme, que ya no era solamente un viejo quejándose de su mala suerte, sino alguien que estaba usando las herramientas legales para hacer justicia. El licenciado me dijo que la demanda se presentaría ese mismo día ante el juzgado civil y que en unos días Rodrigo y la constructora recibirían la notificación oficial, que entonces comenzaría formalmente el proceso judicial donde cada parte presentaría sus argumentos y pruebas ante un juez que decidiría quién tenía la razón. Me fui del despacho sintiendo que había dado un paso importante, pero también consciente de que la guerra apenas estaba comenzando, de que Rodrigo no se quedaría quieto y probablemente intentaría nuevas estrategias para salirse con la suya. No me equivoqué en mi predicción porque 2 días después de presentar la demanda, Rodrigo apareció en mi casa acompañado de su esposa Lorena y de 2 familiares más, todos con caras serias como si vinieran a un funeral. Yo los dejé entrar aunque sabía que no venían con buenas intenciones. Los hice pasar a la sala donde nos sentamos en un silencio incómodo hasta que Rodrigo finalmente habló, diciéndome que había ido demasiado lejos con esto de la demanda, que estaba destruyendo a la familia por un terquedad de viejo necio,
que todos en la familia estaban hablando mal de mí diciendo que yo era el problema. Su esposa Lorena agregó con voz dulce pero venenosa que ellos tenían 3 hijos que mantener, que necesitaban ese dinero de la venta para poder salir adelante, que cómo era posible que yo, siendo su tío, no tuviera compasión de su situación. Yo los escuché sin interrumpir, dejando que vaciaran todo su veneno. Y cuando terminaron, les dije con toda la calma que pude juntar, que si ellos necesitaban dinero, había 1000 maneras de conseguirlo sin tener que robarme mi patrimonio. Que Rodrigo pudo haber venido a pedirme ayuda honestamente, en vez de engañarme y traicionarme de la manera más vil. Les recordé todas las veces que yo había ayudado a Rodrigo, todo el dinero que había invertido en él, todo el tiempo que le había dedicado enseñándole el oficio de mecánico, y les pregunté si todo eso no valía nada, si toda esa historia se borraba nomás porque ahora ellos necesitaban dinero. Rodrigo se puso rojo de coraje y me gritó que yo era un egoísta, que me estaba aferrando a un terreno que no usaba para nada, que podría estar ayudando a mi familia pero prefería quedarme con mis cosas, como un viejo amargado. Me levanté de mi silla y les pedí que se fueran de mi casa, que no tenían nada más que hablar con ellos, que todo lo que tuvieran que decir lo dijeran ante el juez como correspondía. Lorena intentó seguir argumentando, pero yo abrí la puerta y me quedé ahí parado, esperando a que salieran, repitiendo que no había nada más que platicar. Rodrigo salió el último y antes de irse me dijo con voz amenazante que me iba a arrepentir de esto, que él tenía manera de hacer que mi vida se volviera muy difícil, que no me convenía tenerlo de enemigo. Yo lo miré directo a los ojos y le dije que él había dejado de ser mi familia el día que decidió engañarme, que ahora era solamente un extraño que estaba tratando de robarme, y que no le tenía miedo a sus amenazas porque la verdad y la ley estaban de mi lado. Cerré la puerta sintiéndome agotado pero también liberado, como si hubiera cortado finalmente un lazo podrido que ya no servía para nada más que para lastimarme. Los días siguientes fueron más tranquilos porque Rodrigo pareció entender que las visitas y las amenazas no iban a cambiar mi decisión, que yo estaba plantado firme en mi postura, y que la única manera de resolver esto era en los tribunales. El licenciado Durán me llamó para decirme que tanto Rodrigo como la constructora habían sido notificados oficialmente de la demanda y que tenían 15 días para presentar sus contestaciones, que probablemente ambos contratarían abogados caros para defenderse, pero que eso no me debía preocupar porque nuestro caso era sólido. Me explicó que el proceso podría tomar varios meses, que habría audiencias, presentación de pruebas, testimonios, pero que lo importante era mantener la calma y la paciencia. Confiar en que la justicia finalmente llegaría aunque fuera lenta. Aproveché ese tiempo de relativa calma para poner en orden todos mis papeles, para hacer un testamento formal donde dejaba establecido que mi terreno, en caso de que yo muriera, antes de que se resolviera el problema, pasaría directamente a Daniela, mi sobrina nieta, porque ella había sido la única que tuvo el valor de decirme la verdad y de mantenerse a mi lado a pesar de la presión de su papá. Fui con un notario diferente al que había usado Rodrigo, un notario recomendado por don Lauro que era conocido por ser honesto y meticuloso en su trabajo, y le expliqué toda mi situación. El notario revisó mis documentos, confirmó que yo era el legítimo propietario del terreno a pesar del poder que le había dado a Rodrigo, y me ayudó a redactar un testamento claro donde quedaba establecido que Daniela heredaría todo lo mío, excluyendo explícitamente a Rodrigo por las razones que ahí mismo quedaron escritas. También aproveché para hacer una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de fraude, presentando todas las pruebas que tenía del engaño de Rodrigo. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y me citó para que rindiera mi declaración formal, donde conté toda mi historia desde el principio, sin dejarme nada, explicando cómo había confiado en mi sobrino, cómo él había abusado de esa confianza, cómo me había hecho firmar documentos engañándome sobre su contenido. El agente del Ministerio Público me escuchó con atención y me dijo que efectivamente había elementos para proceder penalmente contra Rodrigo, que además del juicio civil donde yo buscaba recuperar el control de mi terreno, ahora habría también un proceso penal donde Rodrigo podría enfrentar cargos criminales si se comprobaba el fraude. Cuando salí de la fiscalía me sentí extraño, una mezcla de satisfacción por estar defendiéndome, pero también de tristeza por haber llegado a este punto con alguien a quien yo había querido tanto. Recordé cuando Rodrigo tenía como 25 años y se casó con Lorena, como yo fui el padrino de su boda porque su papá había muerto años atrás, como bailé con él en la fiesta diciéndole que estaba orgulloso del hombre en que se había convertido, como él me abrazó con lágrimas en los ojos agradeciéndome todo lo que había hecho por él. Me pregunté en qué momento ese muchacho agradecido se transformó en alguien capaz de traicionar así, si siempre había tenido esa oscuridad dentro o si las circunstancias lo habían cambiado. Pero al final la respuesta no importaba mucho porque el daño ya estaba hecho y no había marcha atrás. Don Lauro me invitó a comer barbacoa un domingo en su casa.
Necesitaba distraerme un poco de todo el problema legal y pasar tiempo con gente que me apreciaba de verdad. Ahí estaban su esposa, sus hijos, sus nietos, una familia ruidosa y cariñosa que me recibió como uno más, preguntándome cómo estaba, ofreciéndome más comida, haciéndome sentir que todavía había bondad en el mundo a pesar de todo lo que estaba viviendo. La esposa de don Lauro me dijo que ella había conocido a Hortensia, que eran buenas amigas en la época en que nuestros esposos trabajaban juntos en las obras, y que Hortensia estaría orgullosa de verme defendiendo lo que era mío, que ella siempre decía que yo era un hombre de principios que no se dejaba de nadie. Esas palabras me llegaron hondo porque hacía mucho que no pensaba en qué diría Hortensia de todo esto, y saber que ella estaría de mi lado me dio fuerzas renovadas para seguir adelante. Y ese hecho. De regreso a mi casa caminando despacio por las calles de Celaya que conocía como la palma de mi mano, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante estas semanas de lucha. Ya no era el viejo confiado que entregaba sus papeles sin preguntar. Ya no era el tío ingenuo que creía que la familia era sagrada sin importar qué. Me había convertido en alguien más cauteloso, más desconfiado tal vez, pero también más fuerte, más consciente de mi propio valor y de mi derecho a defender lo que era mío. No sabía si eso era bueno o malo, si había ganado algo o perdido algo en el proceso, pero sabía que no había vuelta atrás, que este nuevo Héctor que emergía de la traición era el que tendría que terminar esta batalla, y que no descansaría hasta ver la justicia hecha sin importar cuánto tiempo tomara o qué precio tuviera que pagar. El licenciado Durán me citó a su despacho 3 semanas después de haber presentado la demanda para mostrarme las contestaciones que habían presentado, tanto Rodrigo como la constructora, y al leerlas sentí una mezcla de indignación y tristeza que me apretó el pecho. Rodrigo argumentaba en su defensa que yo le había dado el poder notarial de forma completamente voluntaria y consciente, que él me había explicado detalladamente para qué servía ese documento, que incluso me había sugerido que consultara con un abogado antes de firmar, pero que yo había insistido en que confiaba en él y no necesitaba asesoría legal. Mentía descaradamente, inventando una versión de los hechos completamente diferente a lo que había pasado, manipulando la verdad con tal de salvar su pellejo y quedarse con el dinero que ya había recibido de la constructora. La constructora, por su parte, argumentaba que ellos habían actuado de buena fe, que todos los documentos presentados por Rodrigo parecían estar en orden legal, que habían verificado en el registro público de la propiedad que yo era el titular del terreno, y que el poder notarial estaba debidamente inscrito, que no tenían manera de saber que yo supuestamente había sido engañado. Además, amenazaban con demandarme a mí por daños y perjuicios si la venta no se concretaba, argumentando que ellos ya habían invertido dinero en estudios de suelo, proyectos arquitectónicos y trámites preliminares para el desarrollo que pensaban construir en mi terreno. El licenciado Durán me explicó que estas eran tácticas comunes de intimidación, que querían asustarme para que desistiera de mi demanda, pero que no me preocupara porque teníamos elementos sólidos para rebatir cada uno de sus argumentos. Me mostró los documentos que íbamos a presentar como pruebas, empezando por el recibo manuscrito que Rodrigo me había dado cuando le entregué mis papeles, donde claramente decía que los documentos eran para trámites municipales de permisos, y no mencionaba absolutamente nada sobre poderes notariales o venta de propiedad. También teníamos el testimonio escrito de don Lauro donde explicaba que él me había advertido sobre tener cuidado con los trámites, que había presenciado varias conversaciones donde yo expresaba mi deseo de conservar el terreno y nunca venderlo, que conocía de primera mano mi relación con Rodrigo y como yo confiaba ciegamente en él. El licenciado había conseguido también un peritaje caligráfico de mi firma en el poder notarial, comparada con otras firmas mías en documentos diferentes. Y aunque la firma era mía, el perito notaba que había sido puesta con prisa, con trazos menos cuidadosos que mis firmas habituales, lo que sugería que yo no había tomado el tiempo necesario para leer y comprender lo que estaba firmando. Pero la prueba más importante que teníamos era el testimonio de Daniela, mi sobrina nieta, quien había aceptado declarar ante el juez, a pesar de la presión terrible que eso significaba para ella dentro de su familia. Daniela había escrito una declaración donde contaba las conversaciones que había escuchado entre su papá y su mamá, donde Rodrigo admitía que yo había firmado sin leer bien los documentos, donde hablaban del anticipo de 50,000 pesos que habían recibido y que ya se habían gastado en pagar deudas. El licenciado Durán me explicó que el testimonio de Daniela era crucial porque venía de alguien dentro de la familia de Rodrigo, alguien que no tenía ningún interés económico en el resultado del juicio, sino que simplemente estaba diciendo la verdad, porque su conciencia no le permitía quedarse callada. Esa misma tarde fui a visitar a Daniela a la salida de su escuela. Quería agradecerle personalmente por su valentía y asegurarme de que estuviera bien a pesar de todo el conflicto familiar. La encontré esperándome en una banca del parque cerca de su escuela, con su uniforme todavía puesto,
y esa cara de preocupación que me partió el corazón. Me senté a su lado y le compré un raspado de tamarindo de los que vendían ahí en el parque. Los mismos que yo le compraba cuando era más chica y la llevaba a pasear los fines de semana. Daniela me contó que las cosas en su casa estaban muy tensas, que su papá estaba furioso desde que se enteró de que ella había hablado conmigo, que su mamá le decía que era una traidora a la familia, que sus hermanos menores no entendían bien qué pasaba, pero sentían el ambiente pesado y andaban asustados. Le dije a Daniela que yo entendía perfectamente si ella quería retirarse del caso, que no quería causarle más problemas con su familia, que su bienestar era más importante para mí que ganar el juicio. Pero Daniela me miró con esos ojos llenos de determinación que tienen los jóvenes cuando están seguros de estar haciendo lo correcto, y me dijo que no, que ella iba a declarar ante el juez, aunque su papá se enojara, que lo que él había hecho estaba mal, y alguien tenía que tener el valor de decirlo. Me contó que su mamá, mi defunta germana, siempre le había enseñado a decir la verdad sin importar las consecuencias, y que ella no iba a traicionar esas enseñanzas ahora que más importaba. Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas al escuchar a esta chamaca de 14 años hablando con más dignidad y más valor que muchos adultos, recordándome que todavía había esperanza en el mundo mientras existieran personas como ella. Los días siguientes los dediqué a recopilar más pruebas para fortalecer mi caso. Fui al banco a solicitar los estados de cuenta de los últimos años, que mostraban que yo siempre había pagado puntualmente el predial de mi terreno, que había hecho inversiones pequeñas de mantenimiento, que ese predio había sido parte importante de mi vida financiera durante 2 décadas. También conseguí copias de las conversaciones por mensajes de texto que había tenido con Rodrigo en los meses previos al engaño, donde yo le preguntaba por los trámites municipales, y él me respondía con evasivas, diciéndome que todo iba bien, que no me preocupara, que él se encargaba de todo. El licenciado me explicó que estos mensajes eran valiosos, porque mostraban que yo creía genuinamente que se trataba de trámites municipales, no de una venta, que mi estado mental era de confianza total en lo que Rodrigo me decía. Una tarde, mientras organizaba todos estos documentos en mi casa, revisando papeles viejos y fotografía, encontré una carta que Rodrigo me había escrito como 10 años atrás cuando cumplí 60 años. En esa carta él me agradecía todo lo que yo había hecho por él, me decía que yo había sido como su padre después de que el suyo muriera, que gracias a mí él había aprendido un oficio y había podido salir adelante, que esperaba algún día poder pagarme todo lo que había hecho por él. Leí esa carta varias veces con el corazón apretado, preguntándome qué había pasado con ese Rodrigo que escribía esas palabras tan sentidas. ¿En qué momento el agradecimiento se había convertido en traición? ¿Cómo era posible que las mismas manos que escribieron esa carta ahora estuvieran tratando de robarme lo poco que me quedaba? Guardé esa carta junto con las otras pruebas porque también era evidencia de que nuestra relación había sido genuinamente cercana, de que yo tenía todas las razones del mundo para confiar en Rodrigo cuando me pidió ayuda con los supuestos trámites. El licenciado Durán me dijo que esa carta podía ser muy útil en el juicio, porque humanizaba la historia, porque le mostraba al juez que esto no era simplemente un conflicto legal sobre documentos y propiedades, sino una traición profunda de alguien que había sido tratado como familia. Me explicó que en este tipo de casos donde había alegatos de engaño y abuso de confianza, demostrar la naturaleza de la relación previa entre las partes era fundamental para que el juez entendiera el contexto completo de lo que había pasado. El notario que había certificado el poder notarial fue citado también a declarar, y cuando el licenciado fue a entrevistarlo previamente, resultó que el notario recordaba muy poco del trámite específico, que atendía decenas de casos cada día y que no podía garantizar que me hubiera explicado detalladamente el contenido del documento antes de que yo firmara. Esto nos beneficiaba porque parte de la responsabilidad del notario es asegurarse de que las personas entienden lo que están firmando, especialmente cuando se trata de documentos importantes como poderes notariales amplios. El licenciado Durán me dijo que si el notario admitía que no había cumplido completamente con su deber de explicarme el documento, eso fortalecía nuestro argumento de que yo había sido víctima de un engaño facilitado por la negligencia del notario y la mala fe de Rodrigo. Pasé esas semanas en un estado extraño entre la esperanza de que la justicia se hiciera y el miedo de que algo saliera mal, de que algún tecnicismo legal terminara favoreciendo a Rodrigo a pesar de toda la evidencia que teníamos. Don Lauro me acompañaba en ese proceso, visitándome seguido, invitándome a su taller para distraerme un rato arreglando motores como en los viejos tiempos, recordándome que yo no estaba solo en esta batalla. Una tarde, mientras trabajábamos juntos cambiando el clutch de una camioneta, don Lauro me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo: Héctor, ganes o pierdas este juicio, ya ganaste algo muy importante, ganaste el respeto propio. Demostraste que no eres un viejo al que cualquiera puede pisotear. Y eso nadie te lo puede quitar. Llegó finalmente el día de la primera audiencia, me puse mi mejor camisa,
la que usaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado y salí temprano de mi casa para llegar con tiempo al juzgado. Don Lauro me acompañó porque yo le había pedido que estuviera ahí. Necesitaba tener a alguien de mi lado en ese momento tan importante. Llegamos al juzgado y ahí estaba Rodrigo con su abogado, un tipo joven de traje caro que se veía muy seguro de sí mismo, platicando con los representantes de la constructora, como si ya tuvieran el caso ganado. Rodrigo me vio entrar y desvió la mirada. No pudo sostenerme los ojos ni un segundo, y en ese momento supe que por más que él argumentara y mintiera, en el fondo sabía que lo que había hecho estaba mal, que su conciencia lo carcomía, aunque su orgullo no le permitiera admitirlo. El juez era un hombre mayor de pelo blanco y mirada seria, de esos que dan la impresión de haber visto de todo en sus años de carrera. Escuchó los argumentos iniciales de ambas partes con atención, tomando notas, haciendo preguntas puntuales que demostraban que entendía perfectamente las complejidades del caso. Cuando el abogado de Rodrigo presentó su versión de los hechos, pintándome como un viejo que había dado el poder voluntariamente y ahora se arrepentía, tratando de echarle la culpa a su sobrino. Yo sentí que me hervía la sangre, pero me mantuve callado y sereno como el licenciado Durán me había instruido. Luego fue el turno de mi abogado que presentó nuestra versión, mostrando el recibo manuscrito, explicando el historial de nuestra relación familiar, detallando cómo Rodrigo había abusado de mi confianza. Y vi cómo el juez asentía levemente mientras escuchaba, como si nuestra versión tuviera más sentido que la de ellos. El juez ordenó que se presentaran todas las pruebas documentales en los siguientes días y fijó una nueva audiencia para dentro de un mes, donde se escucharían los testimonios de los testigos, incluyendo el mío, el de Rodrigo, el de Daniela y el del notario. Salí del juzgado sintiendo que el proceso había comenzado formalmente, que ya no había marcha atrás, que en unas semanas o meses sabría si la justicia estaba de mi lado o si había perdido todo por haber confiado en la persona equivocada. Don Lauro me invitó a comer tacos de barbacoa en un puesto que quedaba cerca del juzgado, y mientras comíamos en silencio, cada uno procesando lo que acabábamos de vivir, yo pensé en todo el camino que había recorrido desde ese día que le entregué mis papeles a Rodrigo creyendo que me estaba ayudando. Y me di cuenta de que, sin importar cómo terminara esto, yo ya había recuperado algo fundamental que había perdido en el proceso. Había recuperado mi voz, mi capacidad de defenderme, mi dignidad de hombre que no se deja pisotear. Las semanas que siguieron a la primera audiencia fueron las más largas de mi vida. Cada día se sentía eterno esperando que llegara la fecha de los testimonios, dándole vueltas a lo que iba a decir ante el juez, ensayando mentalmente cada palabra para asegurarme de que mi versión quedara clara y que el juez entendiera exactamente cómo había sido engañado. El licenciado Durán me preparó con varias sesiones en su despacho donde me hacía preguntas difíciles. Me presionaba para ver cómo reaccionaba. Me enseñaba a mantener la calma aunque el abogado de Rodrigo tratara de confundirme o hacerme enojar. Me repetía una y otra vez que lo más importante era decir la verdad de manera clara y sencilla, que no tratara de adornar nada ni de exagerar, que simplemente contara lo que había pasado tal como lo recordaba. Durante esos días Rodrigo hizo un último intento de arreglar las cosas fuera de los tribunales. Me mandó a varios familiares que tocaban mi puerta tratando de convencerme de que aceptara un trato. Primero me ofrecieron 75% del dinero de la venta, luego 80%, finalmente hasta 90%, con tal de que yo desistiera de la demanda y firmara los papeles permitiendo que la venta se concretara. Cada vez que venía alguien yo les decía lo mismo, que mi terreno no estaba en venta a ningún precio, que lo único que aceptaría sería que Rodrigo anulara el poder notarial, devolviera el anticipo a la constructora y me regresara mis documentos originales. Nadie volvía con esa respuesta, porque sabíamos todos que Rodrigo ya se había gastado el dinero del anticipo y no tenía manera de devolverlo, que estaba atrapado en su propia mentira y desesperado por salir de ella, aunque fuera destruyéndome a mí en el proceso. Una noche, como a las 10, tocaron mi puerta con insistencia, y cuando abrí me encontré a Rodrigo parado ahí solo, sin su esposa ni sus abogados, con una botella de tequila en la mano y los ojos rojos como si hubiera estado llorando o tomando o las dos cosas. Me pidió que lo dejara pasar, que necesitaba hablar conmigo de hombre a hombre, sin abogados ni papeles de por medio. Yo dudé un momento, pero finalmente lo dejé entrar. Nos sentamos en mi sala y él se sirvió un vaso de tequila sin ofrecerme, tomándoselo de un trago antes de empezar a hablar. Me dijo que su vida era un desastre, que debía dinero por todos lados, que la constructora lo estaba presionando con abogados, amenazándolo con demandarlo por fraude si no les entregaba el terreno o les devolvía el anticipo, que su esposa Lorena estaba desesperada porque no sabían cómo iban a pagar las deudas. Rodrigo me suplicó con voz quebrada que lo ayudara una última vez, que por los viejos tiempos, por todo lo que habíamos sido el uno para el otro, yo accediera a vender el terreno y repartir el dinero, que con eso él podría salvar su vida que se estaba cayendo a pedazos. Yo lo escuché sin interrumpir,
viendo a este hombre de 40 y tantos años desmoronándose frente a mí. Y por un momento sentí lástima. Sentí el impulso de ayudarlo como había hecho tantas veces antes. Pero luego recordé todo lo que me había hecho. Todas las mentiras, todo el engaño. Y esa lástima se convirtió en una tristeza profunda, mezclada con rabia contenida. Le dije que si él me hubiera contado desde el principio que tenía problemas económicos, que necesitaba dinero urgente, yo hubiera buscado la manera de ayudarlo honestamente. Tal vez vendiendo el terreno, pero juntos, con transparencia, respetando mi derecho a decidir sobre mi propio patrimonio. Le recordé que en vez de eso él había elegido el camino del engaño, me había mentido haciéndome creer que los papeles eran para trámites municipales. Había abusado de mi confianza de la manera más vil, me había tratado como si yo fuera un viejo tonto al que se podía manipular sin consecuencias. Rodrigo intentó justificarse diciendo que estaba desesperado, que cuando uno está en esa situación, hace cosas que normalmente no haría, que él nunca quiso hacerme daño, pero que las circunstancias lo obligaron. Yo me levanté de mi silla y le dije que las circunstancias no obligan a nadie a traicionar. Que ser pobre o estar endeudado no justifica robarle a tu propia familia, que él había tenido 1000 oportunidades de hacer las cosas bien y había elegido el camino fácil del engaño esperando que yo nunca me diera cuenta o que no tuviera el valor de defenderme. Rodrigo se puso de pie tambaleándose un poco por el tequila y me dijo con voz amenazante que si yo seguía con la demanda, él iba a contar cosas de mí que podían hacerme quedar mal, que tenía manera de inventar historias sobre que yo le debía dinero, o que había abusado de su confianza en el pasado. Yo me reí sin ganas y le dije que hiciera lo que quisiera, que inventara las mentiras que se le ocurrieran, que yo tenía la verdad y los documentos de mi lado, que ninguna de sus calumnias iba a cambiar los hechos que estaban escritos en papel. Le abrí la puerta y le pedí que se fuera, que no volviera a mi casa nunca más, a menos que fuera para disculparse de verdad y tratar de arreglar el desastre que había causado. Rodrigo salió de mi casa dando tumbos, gritándome desde la calle que me iba a arrepentir, que él se iba a encargar de que yo pagara caro por haberlo traicionado, usando esa palabra traición como si yo fuera el que había hecho algo malo. Y no, él en esa noche no dormí nada, dándole vueltas a la conversación con Rodrigo, preguntándome si había hecho bien en rechazar sus súplicas, si debía haber tenido más compasión de su situación difícil. Recordé cuando Rodrigo tenía 8 años y su papá, mi cuñado, murió en un accidente en una obra, cómo el niño lloró en mi hombro en el funeral, como yo le prometí que iba a cuidar de él como si fuera mi propio hijo, cómo cumplí esa promesa durante décadas dándole todo mi apoyo y mi cariño. Me pregunté cuándo ese niño vulnerable que necesitaba protección se convirtió en este hombre que ahora me amenazaba y me mentía sin remordimiento, pero al final llegué a la conclusión de que no importaba cuánto lo hubiera querido en el pasado. Las acciones tienen consecuencias, y cada quien debe hacerse responsable de las decisiones que toma. Y Rodrigo había tomado la decisión de traicionarme sabiendo perfectamente lo que hacía. Llegó finalmente el día de la audiencia de testimonios. Me levanté más temprano que nunca. Me preparé mi café de olla tratando de calmar los nervios. Me vestí con mi mejor ropa y salí hacia el juzgado con don Lauro, que había insistido en acompañarme otra vez. En el camino me dijo que no me preocupara, que yo solamente tenía que decir la verdad, que la verdad siempre tiene una fuerza propia que se impone sobre las mentiras. Llegamos al juzgado y ahí estaba Rodrigo con su abogado, los representantes de la constructora, y también Daniela, con su mamá, Lorena, que la había traído a regañadientes porque el juez había ordenado que la chamaca debía estar presente para declarar. Daniela me vio y me saludó con una sonrisa tímida, y yo le devolví el gesto tratando de transmitirle que todo iba a estar bien, que su valentía iba a valer la pena. El juez comenzó la audiencia llamándome a mí primero al estrado. Me tomaron protesta de decir verdad, y empecé mi testimonio contando toda la historia desde el principio. Desde el día que Rodrigo llegó a mi casa con el cuento de los trámites municipales hasta el momento en que descubrí en las oficinas del municipio que mi terreno estaba en proceso de venta. Hablé durante casi una hora. El juez me hacía preguntas ocasionales para aclarar detalles, y yo respondía con toda la sinceridad que pude, sin exagerar nada, sin inventar nada. Simplemente relatando los hechos tal como los había vivido. Expliqué que yo había confiado en Rodrigo porque era mi sobrino, porque lo había criado casi como hijo, porque nunca imaginé que alguien de mi propia sangre sería capaz de engañarme de esa manera. Luego fue el turno del abogado de Rodrigo de interrogarme, y tal como el licenciado Durán me había advertido, el tipo trató de confundirme con preguntas capciosas. Me preguntó si yo sabía leer y escribir, si entendía español, si tenía alguna discapacidad mental que me impidiera comprender lo que firmaba. Yo le respondí con calma que sí sabía leer y escribir, que había trabajado toda mi vida y manejado mis propios asuntos sin problema, que mi única discapacidad había sido confiar demasiado en alguien que no lo merecía. El abogado trató de hacerme admitir que yo había leído el poder notarial antes de firmarlo, pero yo le dije claramente que Rodrigo me había puesto los papeles enfrente con prisa,
señalándome dónde firmar, diciéndome que eran los documentos de los permisos municipales, que nunca me dio tiempo ni oportunidad de leer detenidamente lo que estaba firmando. Después declaró Rodrigo, y escucharlo mentir tan descaradamente fue una de las experiencias más dolorosas de todo el proceso. Él juró ante el juez que me había explicado detalladamente que el poder notarial me daba facultades amplias para vender el terreno, que incluso me había sugerido que consultara con un abogado, pero que yo había insistido en que confiaba en él y no necesitaba asesoría adicional. Inventó conversaciones que nunca habían existido, tergiversó hechos, manipuló la cronología de los eventos para hacerse ver como el sobrino responsable que estaba tratando de ayudar a su tío anciano a manejar sus propiedades. El juez lo escuchó sin expresión, tomando notas, y yo no pude saber si le estaba creyendo o si veía a través de sus mentiras como yo las veía tan claramente. Finalmente llegó el turno de Daniela y verla subir al estrado con sus 14 años, temblando de nervios pero con la determinación brillando en sus ojos. Fue uno de los momentos más conmovedores que he vivido. El juez le habló con voz suave. Le explicó que solamente tenía que decir la verdad sin miedo, que nadie la iba a castigar por ser honesta. Daniela empezó a hablar con voz temblorosa, contando las conversaciones que había escuchado en su casa, cómo su papá había dicho que yo había firmado sin leer bien, cómo habían hablado del anticipo de 50,000 pesos que ya se habían gastado, cómo su mamá le decía a su papá que se apurara a cerrar la venta antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Rodrigo se puso pálido escuchando a su propia hija testificar en su contra, y Lorena, que estaba sentada en las bancas de atrás, empezó a llorar en silencio, cubriendo su cara con las manos. El abogado de Rodrigo trató de desacreditar el testimonio de Daniela, sugiriendo que era un adolescente que no entendía las conversaciones de adultos, que probablemente había malinterpretado lo que escuchó. Pero Daniela se mantuvo firme en su declaración, repitiendo con voz cada vez más segura que ella sabía perfectamente lo que había oído, que no estaba confundida ni manipulada por nadie, que simplemente estaba diciendo la verdad porque su conciencia no le permitía quedarse callada mientras su papá hacía algo tan injusto. El juez la escuchó con atención y cuando terminó le agradeció su valentía. Le dijo que era muy valiente por haber venido a declarar a pesar de la presión familiar. Y yo vi cómo Daniela se llenaba de orgullo por esas palabras, cómo se le iluminaba la cara, sabiendo que había hecho lo correcto. Cuando terminaron todos los testimonios, el juez anunció que estudiaría todas las pruebas y testimonios presentados y que en 2 semanas daría a conocer su resolución, que ambas partes serían notificadas de la fecha exacta de la lectura del fallo. Salimos del juzgado y yo abracé a Daniela con fuerza, le agradecí por su valor, le dije que sin importar lo que decidiera el juez, ella ya había ganado algo mucho más valioso que cualquier terreno. Había ganado el respeto de sí misma, la certeza de haber actuado con dignidad y honestidad. Daniela me abrazó llorando y me dijo que ella esperaba que el juez me diera la razón, que yo merecía ganar después de todo lo que había sufrido, que su papá merecía aprender que las acciones tienen consecuencias. La vi alejarse con su mamá, que la jalaba del brazo furiosa, y supe que esa chamaca iba a pagar un precio alto en su casa por haber dicho la verdad. Pero también supe que ella iba a salir fortalecida de esta experiencia, que iba a crecer siendo una mujer de principios que no se doblega ante la injusticia. Las 2 semanas de espera antes de conocer la resolución del juez fueron una tortura silenciosa. Cada día parecía tener 48 horas, y las noches se alargaban en un insomnio lleno de pensamientos que no me dejaban descansar. Me la pasaba repasando mentalmente todo lo que había dicho en mi testimonio, preguntándome si había explicado bien las cosas, si el juez habría entendido que yo realmente había sido engañado y no era simplemente un viejo arrepentido tratando de echar para atrás un trato que ya no me convenía. Don Lauro me visitaba casi todos los días tratando de distraerme, me llevaba a comer, me invitaba al taller, me contaba historias de otros casos que conocía donde la justicia había triunfado, pero nada lograba calmar completamente la ansiedad que sentía en el pecho cada vez que pensaba en la posibilidad de perder mi terreno. El licenciado Durán me llamó una tarde para decirme que el juez había fijado la fecha para dar lectura al fallo. Sería el próximo martes a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del juzgado. Me explicó que él estaría ahí conmigo, que sin importar cuál fuera la decisión del juez, yo debía mantener la compostura, no mostrar emociones exageradas ni hacer comentarios en voz alta, que todo debía manejarse con dignidad y respeto al proceso legal. Yo le prometí que me comportaría como debía, aunque por dentro sentía que me iba a explotar el corazón de los nervios cuando finalmente escuchara las palabras del juez que decidirían mi destino y el de mi único patrimonio que había costado 40 años de trabajo bajo el sol. La noche anterior al fallo no pude dormir absolutamente nada. Me quedé sentado en mi terraza viendo las estrellas como solía hacer con Hortensia en los tiempos buenos, platicando con ella en mi mente, pidiéndole que me diera fuerzas para aceptar lo que viniera. Le conté mentalmente toda la historia, como nuestro sobrino al que tanto quisimos
nos había traicionado. Como yo había peleado con todas mis fuerzas para defender el terreno donde ella había soñado tener su casa con jardín de rosas, sentí su presencia en el viento fresco de la madrugada, en el silencio de la noche que me envolvía. Y de alguna manera supe que ella estaba orgullosa de mí por haber defendido nuestra dignidad, por no haberme dejado pisotear sin pelear. Llegó el martes y me arreglé con el mismo cuidado que si fuera una boda o un funeral. Me puse mi camisa blanca que Hortensia me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me peiné con gómina como hacían los hombres de mi época. Me eché agua de colonia en las mejillas sintiendo que necesitaba enfrentar este momento con toda la presencia y dignidad que pudiera reunir. Don Lauro pasó por mí a mi casa y caminamos juntos hacia el juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, él apretándome el hombro de vez en cuando en un gesto de apoyo que agradecí más de lo que las palabras podrían expresar. Llegamos al juzgado media hora antes de la cita. Nos sentamos en las bancas del pasillo esperando que abrieran la sala, viendo pasar abogados y otras personas con sus propios problemas legales, todos nosotros conectados por esa sensación universal de estar esperando que alguien más decida nuestro destino. Rodrigo llegó 15 minutos después acompañado de su abogado y de Lorena, los tres con caras largas como si ya supieran que las cosas no iban a salir como esperaban. O tal vez era solamente mi imaginación queriendo ver señales de derrota en ellos. Rodrigo me vio sentado ahí con don Lauro y desvió la mirada inmediatamente. Se sentó lo más lejos posible de nosotros, evitando cualquier contacto visual o cercanía física, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Los representantes de la constructora llegaron exactamente a las 10, 3 hombres de traje con portafolios de piel que se veían acostumbrados a estos trámites legales, platicando entre ellos con esa despreocupación de quien tiene abogados caros y no le preocupa perder porque siempre hay más negocios esperando. Abrieron la sala y todos entramos en silencio, cada parte se ubicó en su lugar correspondiente. El juez entró y todos nos pusimos de pie hasta que él se sentó en su lugar elevado, detrás del escritorio grande lleno de expedientes y papeles. El juez era el mismo hombre mayo de pelo blanco que había presidido las audiencias anteriores. Esa mirada seria que había visto tanto en su carrera que ya nada lo sorprendía, esa expresión neutral que no dejaba adivinar lo que estaba pensando ni cuál sería su decisión. Abrió el expediente de mi caso, se puso los lentes que tenía colgados de una cadena en el cuello. Revisó algunos papeles durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Y finalmente comenzó a hablar con voz clara y firme que resonó en toda la sala. El juez empezó explicando los antecedentes del caso, resumiendo las posiciones de cada parte, mencionando las pruebas y testimonios que se habían presentado, y yo sentía que el corazón me latía tan fuerte que pensaba que todos en la sala lo podían escuchar. Habló sobre el poder notarial que yo había firmado, sobre cómo ese documento le daba a Rodrigo facultades amplias para disponer de mi propiedad, sobre cómo en principio ese documento parecía estar formalmente correcto, con todas las firmas y sellos requeridos. Por un momento terrible pensé que iba a fallar a favor de Rodrigo, que iba a decir que yo había firmado voluntariamente y que ahora debía atenerme a las consecuencias. Sentí que se me helaba la sangre y que todo mi esfuerzo había sido en vano. Pero entonces el juez cambió de tono y empezó a hablar sobre el recibo manuscrito que Rodrigo me había dado cuando le entregué mis documentos. Ese papel donde claramente decía que era para trámites municipales de permisos y no mencionaba nada sobre poderes de venta. El juez señaló que ese recibo contradecía completamente la versión de Rodrigo, de que él me había explicado detalladamente para qué servía el poder notarial. Porque si realmente me lo hubiera explicado no habría necesidad de escribir en el recibo que era para otros trámites diferentes. Luego habló sobre el testimonio de Daniela, sobre cómo la declaración de una menor de edad, que no tenía ningún interés económico en el resultado del juicio, tenía un peso especial, sobre cómo sus palabras confirmaban que había habido engaño y mala fe por parte de Rodrigo. El juez mencionó también el peritaje caligráfico que mostraba que mi firma había sido puesta con prisa, la confesión del notario de que no recordaba haberme explicado detalladamente el documento, y el hecho de que Rodrigo había recibido un anticipo de 50,000 pesos y una comisión del 10% sobre la venta, lo que demostraba que él tenía un interés económico directo en la operación, y no estaba actuando como mi representante desinteresado, sino como parte interesada en el negocio. Cada palabra que el juez decía iba construyendo un argumento cada vez más fuerte a mi favor, y yo sentía que empezaba a respirar de nuevo después de haber estado conteniendo el aire desde que comenzó a hablar. Finalmente el juez llegó a la parte resolutiva de su fallo y dijo con voz clara y contundente que después de analizar todas las pruebas y testimonios había llegado a la conclusión de que yo había sido víctima de un engaño, que Rodrigo había abusado de mi confianza para hacerme firmar un documento cuyo contenido y alcance no me habían sido explicados adecuadamente, que había habido dolo y mala fe en todo el proceso. Declaró nulo e inválido el poder notarial que yo había firmado.
Ordenó la cancelación inmediata de cualquier trámite de compraventa relacionado con mi terreno, y condenó a Rodrigo a devolverme todos mis documentos originales en un plazo de 5 días hábiles. También ordenó que Rodrigo debía devolverle a la constructora el anticipo de 50,000 pesos que había recibido, dándole un plazo de 3 meses para hacerlo o enfrentar consecuencias penales por fraude. Yo sentí que el mundo se detenía cuando escuché esas palabras, que todo el peso que había estado cargando durante meses se levantaba de mis hombros de golpe, que finalmente la justicia había llegado, aunque hubiera tardado y aunque el camino hubiera sido doloroso. No grité ni salté de alegría como hubiera querido. Me quedé sentado en mi lugar con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer, apretando la mano de don Lauro que estaba a mi lado y que también tenía los ojos brillosos de emoción. El licenciado Durán se volteó hacia mí y me dio un apretón de manos fuerte. Me dijo en voz baja que lo habíamos logrado, que la verdad había triunfado, que mi terreno seguía siendo mío y nadie me lo podía quitar. Miré hacia donde estaba Rodrigo y lo vi completamente pálido, con la cara descompuesta de quien acaba de recibir la peor noticia de su vida. Su abogado le hablaba al oído, probablemente explicándole las implicaciones del fallo, mientras Lorena lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Los representantes de la constructora se levantaron y salieron de inmediato de la sala con caras de frustración, seguramente calculando cuánto dinero habían perdido en este negocio que no se iba a concretar. El juez golpeó su mazo dando por terminada la audiencia, y todos empezamos a salir de la sala en silencio, cada quien procesando a su manera lo que acababa de pasar. Afuera del juzgado, don Lauro me abrazó con fuerza y me dijo que estaba orgulloso de mí, que yo había demostrado que la dignidad no tiene edad, que los viejos no estamos acabados, sino que seguimos vivos y peleando. El licenciado Durán me explicó que tenía que esperar a que me entregaran la copia certificada del fallo para llevarlo al registro público de la propiedad y asegurarme de que quedara asentado que el poder notarial había sido anulado, que eso evitaría cualquier problema futuro. Me dijo que en los próximos días Rodrigo tendría que presentarse con mis documentos originales y que si no lo hacía, podíamos solicitar al juez que lo obligara mediante apremio. Que la ley ahora estaba completamente de mi lado y que yo podía estar tranquilo porque mi terreno estaba protegido. Caminé por las calles de Celaya de regreso a mi casa sintiendo que pisaba en las nubes, que después de meses de angustia y sufrimiento finalmente podía respirar en paz, sabiendo que había defendido lo que era mío y que la justicia había reconocido mi derecho. Me detuve en la iglesia del centro y entré a prender una veladora por Hortensia, agradeciéndole por haberme dado fuerzas desde donde estuviera, prometiéndole que ahora sí iba a hacer algo con ese terreno que tanto habíamos soñado juntos. Salí de la iglesia y vi a Daniela esperándome afuera. Había faltado a la escuela para estar pendiente del resultado, y cuando me vio salir corrió hacia mí preguntándome qué había pasado. Yo la abracé y le dije que habíamos ganado, que el juez había fallado a mi favor, que su valentía al declarar había sido fundamental para que la verdad saliera a la luz. Daniela lloró de alegría en mi hombro y me dijo que ella sabía que la justicia iba a triunfar, que las mentiras de su papá no podían ganar contra la verdad, que ahora tal vez él aprendería que no se puede vivir engañando a la gente. Le prometí que cuando todo esto se calmara ella y yo íbamos a ir juntos a ver el terreno, que algún día ella lo heredaría como ya estaba escrito en mi testamento, que ese pedazo de tierra que tanto había costado defender iba a quedar en manos de alguien que supiera valorarlo. La vi alejarse hacia su casa y supe que esa chamaca iba a estar bien, que había aprendido lecciones de vida más valiosas que cualquier herencia material, que había descubierto a sus 14 años algo que muchos adultos nunca aprenden, que defender la verdad siempre vale la pena, aunque cueste caro. Esa noche dormí por primera vez en meses sin pesadillas, sin despertarme a medianoche pensando en el juicio, sin esa ansiedad en el pecho que me había acompañado durante todo el proceso legal. Soñé con Hortensia, nuestro terreno, con rosales floreciendo y una casita sencilla pero bonita donde podíamos tomar café en las mañanas viendo salir el sol. Y aunque sé que esos sueños ya no se van a cumplir exactamente como los habíamos planeado porque ella ya no está conmigo, saber que defendí esa posibilidad, que peleé por nuestros sueños hasta el final, me llenaba de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes al fallo fueron extraños, una mezcla de alivio profundo y cansancio acumulado de todos los meses de batalla legal que finalmente estaban terminando. Rodrigo cumplió con la orden del juez, y 5 días después de la resolución apareció en mi casa con mis documentos originales, en una carpeta manila la escritura del terreno, los comprobantes de pago del predial, mi identificación, todo lo que me había quitado meses atrás con el pretexto de ayudarme. Tocó la puerta y cuando abrí lo encontré parado ahí con la carpeta en las manos y una expresión que no supe descifrar, tal vez vergüenza, tal vez rabia contenida, tal vez una mezcla de ambas cosas que lo estaban carcomiendo por dentro. Me extendió la carpeta sin decir palabra y yo la recibí revisando rápidamente que todo estuviera completo. Sintiendo el peso de esos papeles que representaban 40 años de mi vida,
mi único patrimonio, mi dignidad recuperada. Rodrigo se quedó ahí parado en mi puerta como esperando que yo dijera algo, tal vez esperando que lo insultara o le reclamara, pero yo no tenía nada que decirle porque todas las palabras importantes ya se habían dicho en el juzgado frente al juez, con testigos y bajo protesta de decir verdad. Le dije simplemente que ella podía irse, que esperaba nunca más tener que verlo a menos que viniera con una disculpa sincera y un plan real para reparar el daño que había causado. Rodrigo abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de nuevo. Me miró con ojos que parecían querer transmitir algo que sus palabras no podían expresar. Y luego se dio la vuelta y se fue caminando con pasos lentos de derrota, sin voltear atrás, ni una sola vez. Cerré la puerta y me quedé ahí parado con la carpeta apretada contra mi pecho, dejando finalmente que las lágrimas que había contenido durante todo el proceso salieran libremente, llorando no de tristeza sino de alivio, de liberation, de esa sensación profunda de haber sobrevivido a una tormenta terrible y estar finalmente viendo el sol salir del otro lado. Lloré por todo lo que había perdido en el camino, por la relación con mi sobrino que nunca volvería a ser lo que fue, por la inocencia de haber creído que la familia era inquebrantable. Pero también lloré de agradecimiento por haber tenido la fuerza para defenderme, por no haberme dejado pisotear, por haber recuperado lo que era mío contra todas las probabilidades. Esa misma tarde fui al registro público de la propiedad con la copia certificada del fallo del juez para asegurarme de que quedara asentado oficialmente que el poder notarial había sido anulado, que mi terreno estaba libre de cualquier gravamen o compromiso, que nadie más que yo tenía derecho sobre esa propiedad. El empleado del registro revisó los documentos, hizo las anotaciones correspondientes en el sistema y me entregó un certificado actualizado, donde constaba que Héctor Villaseñor Campos era el único y legítimo propietario del predio, sin poderes vigentes a favor de terceros. Salí de esa oficina, sintiendo que finalmente podía cerrar este capítulo doloroso de mi vida, que los papeles estaban en orden y mi patrimonio estaba protegido. Los siguientes días los dediqué a poner en orden otras áreas de mi vida que había descuidado durante los meses de batalla legal. Limpié mi casa a fondo, arreglé cosas que tenía pendientes en el taller, retomé mi rutina de tomar café en la terraza viendo amanecer como había hecho durante años antes de que todo este problema comenzara. Don Lauro me invitó a su casa a celebrar con una carne asada. Juntó a su familia y algunos amigos del barrio que habían estado pendientes de mi situación, y pasamos una tarde agradable comiendo, platicando, riendo de historias viejas, sintiendo que la vida volvía poco a poco a tener algo de normalidad y de paz. Don Lauro levantó su cerveza en un brindis y dijo que yo era un ejemplo de que nunca es tarde para defender la dignidad, que los viejos como nosotros todavía tenemos fuego en las venas y ganas de pelear cuando hace falta. Una semana después del fallo tomé la decisión de ir a visitar mi terreno, algo que no había hecho en meses por todo el problema legal y porque me dolía ver ese espacio vacío que Rodrigo había intentado quitarme. Agarré mi camioneta vieja que apenas usaba, conduje hasta las orillas de Celaya donde estaba ubicado el predio, y cuando llegué me quedé parado frente a la cerca de alambre, viendo esos 1000 metros cuadrados de tierra que representaban toda mi historia. El terreno estaba descuidado, lleno de hierba seca y algunos arbustos que habían crecido sin control. Pero seguía siendo mío, seguía siendo el lugar donde Hortensia y yo habíamos soñado construir nuestra casita para la vejez. Entré al terreno caminando despacio, sintiendo la tierra bajo mis zapatos, recordando las veces que había venido con Hortensia a planear dónde estaría la casa, donde ella pondría su jardín de rosas, donde yo tendría mi taller. Me senté en una piedra grande que había en medio del terreno y me quedé ahí largo rato nomás sintiendo el sol en la cara y el viento fresco que movía la hierba seca, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había luchado por defender este pedazo de tierra. Tomé la decisión ahí mismo de que no iba a dejar que el terreno siguiera abandonado, que aunque ya no construyera la casa que habíamos soñado con Hortensia, iba a hacer algo con ese espacio. Iba a darle vida de alguna manera para honrar su memoria y para demostrarme a mí mismo que la batalla había valido la pena. En las semanas siguientes contraté a unos muchachos del barrio para que me ayudaran a limpiar el terreno. Quitamos toda la hierba seca, emparejamos el suelo, pusimos una cerca nueva de malla ciclónica para delimitar bien la propiedad. Compré herramientas de jardinería y empecé a preparar una sección del terreno para plantar. Decidí que aunque no construyera la casa completa, al menos iba a crear el jardín que Hortensia tanto había soñado. Fui al vivero y compré rosales de diferentes colores. Rosas rojas que eran las favoritas de Hortensia, rosas amarillas que ella decía que traían alegría, rosas blancas que representaban la paz que ambos buscábamos. Planté cada rosal con mis propias manos, cavando hoyos profundos, mezclando la tierra con composta, regando abundantemente, sintiendo que con cada planta que sembraba estaba sembrando también un pedazo de esperanza,
una promesa de que la vida continúa a pesar del dolor. Don Lauro vino a ayudarme algunos fines de semana. Trajo sus herramientas y juntos construimos una pequeña palapa en una esquina del terreno donde podía sentarme a descansar cuando viniera a cuidar el jardín. Pusimos un par de sillas viejas que él tenía guardadas y una mesita donde podía poner mi termo de café. Ese rincón se convirtió en mi lugar favorito para venir a pensar, a recordar, a platicar con Hortensia en mi mente contándole todo lo que había pasado, agradeciéndole por haberme dado fuerzas para no rendirme. Los rosales empezaron a brotar después de algunas semanas, primeros los tallos verdes con pequeñas hojas, luego los primeros botones que prometían flores, y verlos crecer me llenaba de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Como si esas plantas fueran la confirmación de que yo había hecho lo correcto, de que la vida siempre encuentra manera de florecer después de las tormentas. Daniela venía a visitarme seguido, le encantaba el jardín y me ayudaba a regar las plantas, a quitar las hojas secas, a abonar la tierra. Me contaba que las cosas en su casa seguían tensas, que su papá Rodrigo estaba batallando para conseguir los 50,000 pesos que tenía que devolverle a la constructora, que su mamá Lorena estaba enojada con todos y el ambiente era pesado, pero que ella estaba bien porque sabía que había hecho lo correcto. Le prometí que cuando ella cumpliera 18 años, le iba a enseñar todos los detalles de cómo estaba hecho mi testamento, cómo ese terreno con su jardín de rosas algún día sería suyo, cómo ella tendría que cuidarlo y protegerlo como yo lo había cuidado y protegido. Daniela me abrazó con fuerza y me dijo que ella nunca iba a decepcionar mi confianza, que iba a honrar la memoria de la tía abuela Hortensia que nunca conoció, pero de quien tanto le había platicado yo. Instalé también en el terreno una pequeña banca de cemento con una placa que mandé hacer donde grabaron los nombres de Hortensia y el mío, con una frase que resumía lo que habíamos aprendido en todo este proceso. La dignidad se defiende, los sueños se protegen, el amor permanece. Esa banca se convirtió en el corazón del jardín, el lugar donde me sentaba a tomar café en las mañanas cuando venía temprano a regar antes de que pegara el sol fuerte, el lugar donde me quedaba a veces hasta el atardecer viendo cómo cambiaba la luz. Sobre los rosales que crecían cada día más fuertes y más bonitos, Rodrigo nunca volvió a buscarme después del día que me entregó los documentos. Supe por otros familiares que estaba trabajando en 2 empleos, tratando de juntar el dinero para pagarle a la constructora, que su vida se había complicado mucho después de que perdió el juicio. Una parte pequeña de mí sentía lástima por él porque al final era mi sobrino, el hijo de mi hermana difunta, alguien a quien yo había querido mucho durante décadas. Pero una parte más grande de mí entendía que él había tomado sus decisiones, sabiendo perfectamente las consecuencias, que cada quien debe cargar con el peso de sus propias acciones. No le deseaba mal, pero tampoco podía perdonar completamente lo que me había hecho. Así que simplemente lo dejé ir. Lo solté de mi vida y de mi corazón, enfocándome en reconstruir mi paz interior en vez de cargar con el rencor que solamente me hubiera envenenado a mí mismo. El jardín floreció completamente en primavera. Los rosales se llenaron de flores de todos colores, creando un espectáculo hermoso que atraía mariposas y abejas, llenando el aire con un perfume dulce que me recordaba a Hortensia, porque ella siempre olía a jabón de rosas. Invité a don Lauro y a su familia a ver el jardín terminado. Preparé agua fresca de Jamaica y compré pan dulce de la panadería. Y pasamos una tarde celebrando no solamente el jardín, sino todo lo que representaba, la batalla ganada, la dignidad recuperada, la prueba de que uno puede ser viejo pero no acabado, que mientras haya vida, hay fuerza para defender lo que es nuestro. Una tarde mientras estaba sentado en mi banca del jardín tomando café y viendo las rosas, mecer con el viento, llegó un señor que no conocía preguntando si el terreno estaba en venta. Me ofreció una cantidad generosa diciendo que quería construir ahí unas casas para rentar. Yo lo escuché educadamente y luego le dije con una sonrisa tranquila que este terreno no estaba en venta ni lo estaría nunca, que podía ofrecerme todo el dinero del mundo, y mi respuesta seguiría siendo la misma, que este pedazo de tierra valía más que cualquier cantidad porque representaba mi historia, mi lucha, mi dignidad, los sueños que compartí con mi esposa y la herencia que dejaría a mi sobrina nieta. El señor se fue algo desconcertado, pero yo me quedé ahí sentado en paz, sabiendo que había dado la respuesta correcta, que después de todo lo que había pasado para defender este terreno, jamás volvería a considerar venderlo, bajo ninguna circunstancia. Los meses pasaron y el jardín se convirtió en mi refugio, el lugar donde iba casi todos los días a trabajar un rato cuidando las plantas, podando los rosales, regando en las mañanas temprano cuando el sol todavía no pegaba fuerte. Ese pedazo de tierra que había costado tanto defender se transformó en algo mucho más valioso que una simple propiedad. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en la prueba física de que yo había plantado mis raíces más hondo de lo que Rodrigo pensaba, de que nadie puede arrancar lo que uno ha cultivado con trabajo honesto y dignidad. Cada rosa que florecía era una victoria pequeña, un recordatorio de que después de la tormenta siempre llega la calma.
de que vale la pena pelear por lo que es nuestro aunque el camino sea difícil y doloroso. Empecé a llevar a Daniela al terreno todos los domingos, le enseñaba a cuidar las plantas, a reconocer cuando necesitaban agua o abono, a podar las ramas secas para que crecieran más fuertes. Le platicaba historias de Hortensia, de cómo ella hubiera amado ver este jardín, de los planes que teníamos para el terreno antes de que ella se fuera. Daniela escuchaba con atención y hacía preguntas. Quería conocer cada detalle de la historia familiar, de la batalla legal, de cómo yo había encontrado fuerzas para no rendirme. Le expliqué que la fuerza no viene de los músculos ni de la edad, sino de saber lo que es correcto y estar dispuesto a defenderlo sin importar que ella misma había demostrado esa fuerza cuando tuvo el valor de decir la verdad ante el juez, a pesar de la presión de su familia. Un día, mientras trabajábamos en el jardín, Daniela me preguntó si yo alguna vez había perdonado a su papá por lo que me hizo, si creía que ellos podrían volver a tener una relación familiar algún día. Yo me quedé pensando un rato largo antes de responder, buscando las palabras correctas para explicarle algo complicado a una chamaca de 15 años que todavía veía el mundo con más inocencia que yo. Le dije que perdonar no significa olvidar ni volver a confiar ciegamente, que yo había soltado el rencor porque cargar con ese peso solamente me hubiera hecho daño a mí mismo, pero que eso no significaba que las cosas pudieran volver a ser como antes. Le expliqué que su papá había roto algo fundamental que no se podía reparar fácilmente, que la confianza es como un vaso de cristal que una vez quebrado puede pegarse pero nunca queda igual. Siempre se ven las grietas. Daniela entendió lo que le dije y me abrazó con esa fuerza que tienen los jóvenes cuando expresan cariño sin reservas. Me dijo que ella me quería mucho y que esperaba que algún día su papá encontrara el valor de venir a pedirme perdón de verdad. No por obligación legal, sino porque su conciencia lo empujara a hacerlo. Yo le dije que si ese día llegaba, yo estaría dispuesto a escucharlo, pero que mientras tanto yo estaba en paz con mi decisión, que había defendido lo que era mío, y que eso era suficiente para dormir tranquilo por las noches. Le mostré el testamento que había hecho ante notario donde todo quedaba para ella. Le expliqué que cuando yo ya no estuviera ella, sería la dueña de ese terreno con su jardín de rosas, que esperaba que lo cuidara y lo protegiera como yo lo había hecho, que nunca dejara que nadie le engañara o le quitara lo que era suyo por derecho. La vida poco a poco fue recuperando su ritmo normal. Volví a trabajar en mi taller haciendo reparaciones sencillas de mecánica para vecinos y conocidos, no porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantener las manos ocupadas y sentirme útil. Don Lauro y yo nos juntábamos todas las tardes a tomar café en su taller o en el mío, platicando de todo y de nada, disfrutando esa amistad de décadas que se había fortalecido durante mi batalla legal. Él me contaba que la gente del barrio comentaba sobre mi caso, que yo me había vuelto una especie de ejemplo para otros viejitos que estaban pasando por situaciones parecidas con familiares abusivos, que varios habían venido a preguntarle cómo le había hecho yo para defenderme y ganar el juicio. Me di cuenta de que mi historia había trascendido mi círculo personal y se había convertido en algo más grande, en una lección sobre dignidad y justicia que resonaba con muchas personas que se sentían vulnerables o aprovechadas por sus propias familias. Algunos viejitos del barrio empezaron a buscarme para pedirme consejos, para preguntarme detalles sobre el proceso legal, para saber si ellos también podrían defenderse de situaciones parecidas. Yo los escuchaba con paciencia, les compartía los contactos del licenciado Durán, les decía que no se dejaran, que uno nunca está demasiado viejo para defender sus derechos, que la edad no es excusa para permitir que otros nos paisetín. El jardín terminó siendo mucho más bonito de lo que yo había imaginado al principio. Los rosales crecieron frondosos y saludables. Algunas plantas alcanzaron casi 2 metros de altura llenándose de flores durante la temporada de floración. Instalé un sistema de riego por goteo para no tener que estar yendo todos los días a regar manualmente. Puse también algunas bancas más y una pequeña fuente de agua donde los pájaros venían a beber. El lugar se convirtió en un pequeño oasis de paz en las orillas de Celaya, un rincón donde yo podía ir a descansar, a pensar, a sentir que todo el sufrimiento había valido la pena porque al final había logrado crear algo hermoso de una experiencia tan dolorosa. Rodrigo finalmente logró juntar el dinero para pagarle a la constructora. Supe que vendió su carro. Pidió prestado a otros familiares y trabajó como mula durante meses para cumplir con la orden del juez. Nunca vino a buscarme para platicar de lo que pasó. Nunca hubo una disculpa sincera ni un intento real de reparar la relación rota. Una parte de mí esperaba que algún día tocara mi puerta con la humildad de reconocer su error, pero con el tiempo fui aceptando que eso probablemente nunca pasaría. Que algunas personas prefieren vivir con la culpa enterrada que enfrentarla y pedir perdón. Yo hice las paces con esa realidad. Entendí que no podía controlar las decisiones de Rodrigo, ni obligarlo a ser la persona que yo hubiera querido que fuera. Solamente podía controlar mis propias acciones y mis propias decisiones de cómo vivir el resto de mi vida.
Don Lauro me ayudó a construir una pequeña caseta de herramientas en el terreno, donde guardaba todo lo necesario para mantener el jardín: palas, rastrillos, la podadora, las mangueras, el abono. Pintamos la caseta de color verde claro y le pusimos un letrero hecho a mano que decía Jardín Hortensia, en honor a mi esposa. Cada vez que veía ese letrero me llenaba de una emoción que mezclaba tristeza y alegría. Tristeza por todo lo que Hortensia y yo no pudimos vivir juntos, pero alegría de haber creado este espacio que honraba su memoria y nuestros sueños compartidos. Los domingos por la mañana me volví costumbre llevar un termo grande de café de olla, pan dulce de la panadería y sentarme en la banca principal del jardín a disfrutar del silencio y la paz, viendo las rosas moverse con el viento, escuchando los pájaros cantar, sintiendo el sol calentar mi piel arrugada. Una tarde de domingo estaba yo sentado en el jardín cuando vi llegar a una señora Mayoere con su nieto. Se acercaron tímidamente a la entrada y me preguntaron si podían pasar a ver las rosas porque habían escuchado que el jardín era muy bonito. Yo los invité a pasar con gusto, les ofrecí agua fresca que siempre traía en una hielera, les mostré las diferentes variedades de rosas que había plantado. La señora me contó que ella también estaba pasando por problemas con un hijo que quería quitarle su casa, que había escuchado mi historia y que eso le había dado esperanza de que tal vez ella también podría defenderse. Le di los datos del licenciado Durán, le dije que no se dejara, que nunca era tarde para defender lo que es nuestro, que la dignidad no tiene edad. Desde ese día empecé a recibir más visitas de gente del barrio y de otras colonias que venían a conocer el jardín, y de paso a platicar conmigo sobre sus propias situaciones. Me di cuenta de que, sin buscarlo, me había convertido en una especie de consejero informal para personas mayores que enfrentaban abusos o situaciones difíciles con sus familias. No me molestaba, al contrario. Me daba un sentido de propósito saber que mi experiencia dolorosa podía servir para ayudar a otros, que de alguna manera todo lo que había pasado tenía un significado más profundo que simplemente recuperar mi terreno. Los años pasaron y el jardín maduró, convirtiéndose en un lugar realmente especial. Las plantas crecieron fuertes y el espacio se llenó de vida con mariposas, abejas, pájaros que hacían nidos en los arbustos. Daniela creció también, terminó la preparatoria y entró a estudiar Derecho en la universidad. Me decía que quería ser abogada para ayudar a gente como yo, para defender a las personas vulnerables que son aprovechadas por otros. Yo me sentí orgulloso de ver en qué se había convertido esa chamaca valiente que tuvo el coraje de decir la verdad cuando más importaba. Sabía que Hortensia, desde donde estuviera, también estaba orgullosa de ella. Ahora que ya pasaron varios años desde todo lo que viví con Rodrigo, puedo decir que aprendí lecciones valiosas que nunca hubiera aprendido de otra manera. Aprendí que la confianza es hermosa, pero debe ir acompañada de prudencia, que amar a la familia no significa permitirles que abusen de uno, que defender la dignidad propia es más importante que mantener una paz falsa basada en aguantar injusticias. Aprendí que uno nunca está demasiado viejo para plantarse firme y decir hasta aquí, que la justicia, aunque lenta, puede llegar si uno tiene paciencia y determinación de pelearla. Aprendí que las batallas más difíciles a veces son contra las personas que más queremos, pero que ganar esas batallas, aunque sea doloroso, es necesario para poder vivir en paz con uno mismo. El jardín sigue ahí floreciendo cada temporada, las rosas siguen brotando con colores brillantes que alegran el alma, y yo sigo yendo casi todos los días a cuidarlo, a sentarme en la banca, a tomar mi café, platicando con Hortensia en mi mente, agradeciéndole por haberme acompañado en este camino difícil. Cada rosa que florece es un recordatorio de que la vida continúa, de que después de las tormentas más terribles, siempre hay posibilidad de que algo hermoso crezca, de que nunca es tarde para defender lo que es nuestro y para plantar semillas de esperanza que florecerán para las generaciones que vienen después de nosotros. Y tú, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Cuéntame. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite escucharla, porque a veces una historia así es el empujón que alguien necesita para recuperar su dignidad. Y si te quedaste hasta el final, ya sabes que tu apoyo significa mucho.